white. You say bark, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Yo PowerPoint ni tengo nada que decir. Sí, yo nada. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Bicycle race, bicycle race, bicycle race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, 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 bicycle. I want a bicycle race. You say Coke, I say Kane. You say John, I say Wayne. Hot dog, I say Cooler Man. I don't wanna be the president of America. You say Smile, I say Cheese. Cartier, I say Please. Income tax, I say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Come on, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. The shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me 'cause now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! All right.
supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure when I walk out the door. Oh, I want to be free, baby. Oh, how I want to be free. Oh, I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
mysterious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Drop of a hat, she's as willing as playful as the pussycat, but momentarily out of action, temporarily out of gas. You're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? This is now, this next song is turned into a duet. Because that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life. Take it away from me, because you don't know what it means to me. Beautiful. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love. What it means to me, you will remember when this is blown away.
Autoridades, señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada, el Foro de la Responsabilidad Social de Aragón. Durante estas 2 horas vamos a intentar tocar 3 aspectos. En primer lugar, a fecha de hoy, 475 organizaciones aragonesas poseen ya el sello de la responsabilidad social. Para ello, la Universidad de Zaragoza, la Facultad de Economía y Empresa, ha hecho un estudio que nos va a presentar de esa realidad de la empresa aragonesa relacionada con la responsabilidad social. En segundo lugar, vamos a presentar el sello RSA Plus, fruto del trabajo de la Mesa de la Responsabilidad Social, formada por Comisiones Obreras, UGT, CEO y CEPIME, junto con el Gobierno de Aragón, y presentamos un paso más allá de la responsabilidad social. Y el tercer aspecto, vamos a tener 2 partes hablando de igualdad y de responsabilidad social y empresa. Una mesa redonda con la presencia de directivas de Aragón y Arame, moderada por el director del IAF, Ramón Tejedor, y luego la conferencia de honor, la presencia aquí de la directora general de Volkswagen España, a la que agradecemos su presencia. Gracias, Laura, por tu presencia. Y la jornada será concluida por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón. Con lo cual empezamos ya, y lo mejor es que demos la palabra ya a Nieves García, en representación de la Universidad, para que presente el estudio de la empresa aragonesa. Gracias. Buenos días y muchas gracias a todos por su presencia. Nosotros vamos a hacer una presentación del estudio que realiza la Universidad de Zaragoza en colaboración, por supuesto, con el cargo del IAF, de las empresas del sello de la responsabilidad social en Aragón. El IAF colabora con la facultad, no solo en este estudio, sino colabora con el título de experto en responsabilidad social, que es la formación que tenemos en Aragón en materia de responsabilidad social, y que está ubicado dentro de la facultad, cuyo decano no nos acompaña, que es José María Mondragón. Este estudio lo realiza en colaboración con Javier García Bernal, que es un compañero que me acompaña, y os queremos presentar. La estructura es muy sencilla, fácil de entender. Solo vamos a abordar puntos fuertes y puntos no débiles, sino áreas de mejora. Empezamos con él. ¿Cuál es el perfil de las organizaciones que tienen el sello a la responsabilidad social? En este momento de realización del estudio, que es justo antes de la mesa de mayo, en la que entraron 98 nuevas empresas, actualmente hay 475. ¿Tengo que estar aquí? Perdón, no sabía que tenía que estar aquí, creía que me podía mover. Bien, que teníamos 475 empresas en este momento, que se han incorporado 98. Nosotros hicimos el estudio justo a fecha abril, y a fecha abril esta era la composición. Esta es la forma en la que han ido entrando las empresas en el sello RSA. 115 en octubre de 2016 en las 4 respectivas mesas, en noviembre de 2016 85, mayo de 2017 y noviembre de 2017. ¿Qué tipos de empresas? ¿Qué tipología de empresas tenemos? El 52% son pymes. La segunda categoría en orden de importancia sería ese 27% de entidades no lucrativas. Si queremos desagregar un poco más esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que dentro de las pymes lo que cobra verdaderamente importancia es la pequeña empresa. Como se puede ver, un 47%, mientras que la mediana solo representa un 5%. Se ve de esta manera cuál es el perfil de la empresa aragonesa y la empresa del sello RSA aragonés. Y luego el siguiente por orden de importancia, la siguiente categoría, sería lo que hemos denominado organismos o entidades que se separan de ONGs aquí, que serían las entidades no lucrativas, y dentro de este grupo tan numeroso estarían colegios, entidades de desarrollo local, asociaciones profesionales, entidades empresariales. Aquí es bastante variopinto, ¿de acuerdo? Hay un misceláneo. Respecto a qué se dedican estas empresas, podemos ver que según la clasificación de
del impuesto de actividades económicas, según el impuesto de actividades económicas, lo que vemos es que a partir de aquí, estos son todos servicios, todo. Tenemos comercio, hostelería, reparaciones, transporte, comunicaciones, instituciones financieras, seguros, otros servicios. El 75% de las empresas de sello, RSA, son del sector servicios. Eso es lo que nos está indicando. Lo que pasa es que lo vemos, el perfil cambia ligeramente y permite ver un poco mejor cuando lo vemos a través del CENAE 2009. Porque nos da otro perfil, porque los servicios los desagrega mejor. Y entonces, ¿qué podemos ver? Entonces cobra mucha importancia la manufactura. Tenemos 63 empresas de manufactura, después iría las de actividades profesionales, científicas y técnicas, que antes estaban recogidas en el sector servicios, no permitía ver lo que había debajo, y ahora sí que nos permite verlo. Tenemos educación, tenemos actividades sanitarias, tenemos construcción, tenemos actividades administrativas y tenemos comercio al por mayor y al por menor. Distribución en general. Este sería un perfil mucho más claro de las empresas del sello. ¿Qué satisfacción tienen las empresas del sello con la responsabilidad social que realizan? ¿Y qué motivos les ha llevado a adoptarlas? El nivel de satisfacción estaría distribuido, como se puede ver, entre el 7 y el 8. Es decir, consideramos que tienen una satisfacción notable con la RSE que realizan. Bien, esperemos que en años sucesivos podamos dar mejores resultados, pero creemos que es un buen punto de partida para el primer informe que se presenta. ¿Y esto qué nos indica? Se preguntó por las motivaciones. ¿Qué llevaba a las empresas a implantar la responsabilidad social? Y se les pidió a las empresas que lo priorizaran. Y lo que hemos hecho es encontrar un patrón que cumplan la mayor parte de las empresas. En 8 de los 10 motivos hay un patrón, más o menos claro, que es el que les presentamos, en estos 8 motivos. Y están priorizados del 1 al 8. ¿De acuerdo? El liderazgo y el empleo no tenían un patrón. El resto sí que hemos podido observarlo. En primer lugar, las empresas hacen una gestión socialmente responsable buscando rentabilidad y sostenibilidad. Esta sería la forma de leerlo. La segunda, para escuchar las necesidades y expectativas de sus grupos de interés. La tercera, pensando en el cliente, en orientación al cliente, oferta de productos y servicios de calidad. La cuarta, para capacitar mejor a sus trabajadores. Quinta, para mejorar el clima laboral. Sexta, y ya nos situamos en áreas de mejora porque nos estamos colocando en últimas posiciones, tendríamos la comunidad local. Tener impacto, generar un impacto en la comunidad local. Mejorar el medio ambiente y, por último, disponer de un presupuesto. ¿Bien? ¿Qué hemos hecho a partir de aquí? Hemos intentado encardinar estas motivaciones con los puntos fuertes y con las áreas de mejora, para ver si se mantenían, si es posible decir que aquellas motivaciones que priorizaban las empresas finalmente coinciden con sus puntos fuertes y aquellas que no priorizaban, que colocaban en últimas posiciones, son precisamente las áreas de mejora. ¿Qué observamos? Que en la mayor parte de los casos se da esta relación, lo cual es bueno, ¿no? Hay una coherencia interna. Puntos fuertes, por tanto. Prioridad 1, la rentabilidad y la sostenibilidad. ¿Con qué pregunta del cuestionario lo hemos correlacionado? Con planificación estratégica. ¿Por qué? Porque la planificación estratégica supone el desarrollo y la creación de una ventaja competitiva sostenible y las expectativas de beneficios a largo plazo. Por eso nos parecía importante. ¿Y qué se observa? Pues que se observa, esta parte amarilla, se observa que prácticamente el
90% de las empresas, más del 90% de las empresas planifican a medio y largo plazo, lo cual entendemos que es un punto muy fuerte. Segundo, identificación. La prioridad era identificación, ¿no?, de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. ¿Qué sucede con la respuesta a esta pregunta en el cuestionario respecto a los grupos de interés? Pues como se ve, prácticamente la totalidad de las empresas del sello RSA identifican a sus grupos de interés y el 70% además hacen una gestión específica de cada uno de ellos. Uno por uno, atienden a cada uno de los grupos, no de forma conjunta. Tercera prioridad, orientación al cliente. ¿Qué va a suceder con la orientación al cliente? Bien, como se puede ver, las empresas del sello están orientadas al cliente. Tenemos una metodología, en más del 80%, disponen de una metodología para conocer cuál es la satisfacción de esos clientes. Hacen encuestas, lo que sea, ¿de acuerdo? Y en un 60% incorporan la opinión de los clientes al desarrollo y diseño de esos productos que después van a ofrecer. Esto entendemos que es un punto también muy positivo. Como están ustedes viendo, lo que sucede es que nosotros hemos determinado que los puntos fuertes son a partir de un 60%, ¿no?, en la puntuación 5, en una valoración de 1 a 5, ¿no?, en la valoración 5. ¿Qué información dan? Pues en un 70 casi por ciento proporcionan no solo información de las características y propiedades de los productos, sino también de los riesgos que se contraen con esos productos. Y eso nos parece relevante. ¿Identificación de necesidades de formación? Pues más del 80 y tantos % tienen canales formales para recoger todas las demandas de formación de abajo arriba. Esto también es importante. Mecanismos de satisfacción de los empleados. Esto coincide con la prioridad clima laboral, que habíamos mencionado anteriormente, que estaba ya en una posición media. Aquí, ¿qué tenemos? Que aquí más del 60% están evaluando la satisfacción de sus empleados con una metodología y de forma periódica, identificando mejoras. Y esta, que no estaba incluida dentro de los motivos, pero que nos ha salido como un punto fuerte, que es los mecanismos de seguridad y salud laboral. Y las empresas del sello, en más de un 70%, tienen sistemas de prevención de riesgos laborales implantados y conocidos por todos sus empleados. Áreas de mejora. Pasaremos rápido estas áreas de mejora. Implicación en la comunidad. ¿Qué observamos? Que hay una altísima implicación en la comunidad. Pero esto no es suficiente para que esto sea un punto fuerte. ¿Por qué? Porque no tienen una metodología y unos objetivos e indicadores establecidos para interactuar y para conocer las actividades que están desarrollando con la comunidad. Porque solo el 20% de las entidades tienen esa metodología, objetivos e indicadores. El resto no lo tienen. Impacto ambiental. Por supuesto, más del 95%, bueno, un poquito menos, el 93%, analizan su impacto medioambiental, como no podía ser menos. Pero la cosa cambia bastante cuando lo que se habla es de seguimiento, de establecer indicadores y establecer planes, objetivos y seguimiento de los indicadores. En ese caso, baja al 42%. Creemos que ahí hay una oportunidad de mejora. Reducción de consumos. Igual, las empresas en más de un 95% piensan que hay que reducir todo tipo de consumos, materiales, residuos, costes, sí, pero solo el 31% ¿no?, tiene la ISO 14001. Otro punto de área de mejora que no estaba en las motivaciones, pero que se ha detectado en el estudio, es la selección de proveedores.
La cadena de suministro. ¿Qué podemos decir en cadena de suministro? Pues que el 35% eligen, o el 36% casi, eligen a sus proveedores en el entorno, dentro del entorno más próximo, como una medida de desarrollo local. Ya un 46% van más allá y lo que buscan es enfocarlo desde la triple visión, económica, social y medioambiental, el triple enfoque. Y luego ya solo un 13% analizan el riesgo que le supone ese proveedor para su empresa, contratar con ese proveedor concretamente. Bien, respecto al desarrollo de la responsabilidad social, pues, ¿qué nos pasa? Que solo el 40% de la muestra, bueno, en este caso es la población entera, porque son las 377 empresas del sello RSA, no tiene un plan de actuaciones en materia de responsabilidad social. Eso es poco. Y para concluir, ¿qué tenemos? Las empresas el sello RSA Plus. Como ustedes saben, se han incorporado 4 aspectos al sello RSA Plus. De los 4 no disponemos de información porque solo de 2 tenemos información en el cuestionario. Otros 2, que son la promoción regional, en este caso de Aragón, y el voluntariado corporativo, esperamos poder introducirlo en el próximo cuestionario para que se pregunte por ello. Pero disponemos de 2. Medidas de conciliación. Punto fuerte. Estamos muy bien en medidas de conciliación. El 85% de las empresas del sello RSA dice que existen medidas para facilitar la conciliación de todas las personas que trabajan en las empresas, ¿no? Con actuaciones planificadas y además exitosas. Fantástico. Sin embargo, y esto es lo que nos ocupa hoy, tenemos un punto de mejora, claramente de mejora, que es el respeto del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Y se ve claramente en el cuestionario. Solo el 38% dicen tener un plan de igualdad de oportunidades y de no discriminación. Y solo de estas el 27% incluirían soluciones de mejora si fuera necesario. Con lo cual creo que esto, ¿no?, refleja que tenemos todavía un largo camino por recorrer, ¿no?, pero que estamos en la buena dirección. Muchas gracias. Ahora continuamos con la primera mesa redonda, con lo cual invito a los 4 agentes sociales, a los 4 representantes de COE, CEPIME, de UGT y Comisiones Obreras que se incorporen aquí a la mesa. El pasado mes de diciembre, la consejera de Economía, Industria y Empleo presentó en el foro de la entrega de los sellos de la responsabilidad social el sello RSA Plus. El RSA Plus es un salto más allá. Igual la responsabilidad social supone más allá de la legalidad, el RSA Plus es un salto más allá de la responsabilidad social. Primamos allí, y lo acordamos en la mesa de la responsabilidad social, 4 aspectos: cultura, igualdad, conciliación y voluntariado. Y cada una de estas 4 patas, de 4 pilares que se van a impulsar en el marco del plan de la responsabilidad social, va a ser presentado por uno de los miembros de los 4 agentes sociales. Con lo cual comenzamos por Sonia García, que es la secretaria de Acción Sindical y Política Sectorial de Comisiones Obreras de Aragón, que nos va a hablar del primer aspecto, que es igualdad. Hola. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues a mí me toca hablar del aspecto de igualdad, que además, como han dicho en el estudio, es uno de los aspectos en los que tenemos margen de mejora. Y bueno, a ver si consigo pues trasladaros un poco la importancia y lo que pretendemos valorar en este sello RSA Plus.
La igualdad de oportunidades y no discriminación ya es un tema que desde en el ámbito laboral es un tema que es de plena actualidad, que no es una obligación, no se puede dejar para más adelante. Y lo que supone es promocionar la igualdad frente a la desigualdad. La igualdad de oportunidades lo que consigue es una promoción de la igualdad, una garantía de derechos humanos y civiles y un trato equitativo. Se debe tratar de una prioridad, como he comentado, porque todas las personas tienen derecho, independientemente de su género, raza, cultura, nacionalidad, edad, religión, discapacidad u orientación sexual, a tener una igualdad de oportunidades en su acceso al trabajo, promoción y salario. Como veis, en este ámbito de la igualdad, queremos potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, pero también una gestión de la diversidad. Ampliar el concepto a que se sientan incluidas todas las personas y a que se gestionen desde las empresas todas las distintas capacidades y actitudes y condiciones personales de toda la población. En esta diapositiva he puesto lo que es un plan de igualdad, la definición de plan de igualdad, porque es una herramienta estratégica. He puesto la del plan de igualdad, pero es también trasladable a un plan de gestión de diversidad. Es una herramienta estratégica para conocer la situación de la empresa, del diagnóstico, y además es un plan donde se puede recoger un conjunto de medidas organizadas y estructuradas. En el plan de gestión de diversidad exactamente igual. El sello RSA+, el diagnóstico, se va a centrar en el cuestionario. Hay desde dos perspectivas, desde un enfoque de gestión y luego una segunda parte que son medidas concretas de igualdad de oportunidades y no discriminación. El enfoque de gestión es especialmente importante porque la respuesta a esas cuestiones va a determinar si se consigue o si puedes acceder a conseguir el sello RSA+. Es fundamental que exista un plan de igualdad o de diversidad o medidas que trabajen estos asuntos, un compromiso de la dirección y además que sea conocido por toda la organización y un compromiso público con respecto a la sociedad en estos temas de trabajar la igualdad, ¿vale? Esto es determinante para poder continuar con la segunda parte del diagnóstico, que sería qué medidas concretas se toman en esta empresa o entidad no lucrativa. Por cierto, que hablo de empresas, pero las entidades no lucrativas también pueden acceder a este sello. La segunda parte de este cuestionario iría sobre organización general y comunicación, sobre acceso al empleo, formación profesional y estructura salarial y sistema de retribuciones. ¿Qué ventajas tiene trabajar el tema de la gestión de la diversidad y de la igualdad? Yo he recogido unas cuantas, pueden ser muchas más, pero para mí las mujeres son una pieza clave en la estrategia del desarrollo. Formamos parte de esta sociedad y no contar con nuestro talento pues, influye en pérdida de calidad, ¿no?, de la organización. Los equipos de trabajo mixtos o diversos son mucho más productivos. El clima laboral mejora a medida que existe más igualdad en la empresa. Permite además una optimización de los recursos humanos de la empresa y facilita la capacidad de adaptación al cambio en la empresa. Y por mi parte, pues eso es todo. Gracias. Gracias, Sonia. El sello RSA+ va a estar restringido únicamente para aquellas empresas que han superado el proceso de obtener el sello de la responsabilidad social de Aragón. Y para ello las empresas podrán optar por lo menos 2
de los 4 aspectos. Para ello, desde hoy en la página web de Aragón Empresa tenéis disponible toda la información para poder optar al sello RSA+. No obstante, haremos formación para que aquellas empresas que ya habéis pasado y ya obtenéis el sello de la responsabilidad social, podéis optar a este segundo paso, que es el sello del RSA+. El segundo aspecto que vamos a tratar es el voluntariado, y por parte de la Mesa de la Responsabilidad Social va a ser José María García López, secretario general de COE Aragón. No sé si se me escucha ya, pero bueno, Nieves ha demostrado que este auditorio tiene muy buena sonoridad y no hace falta el micrófono. Perdonad si os doy un poquito la espalda, pero prefiero acercarme para mantener vuestra atención, a ver si al final caigo por el estrado o no. Bueno, yo os voy a hablar de uno de esos 4 aspectos, el de voluntariado corporativo, y para hacerlo me gustaría introduciros un poco una reflexión que hizo el otro día una empresa premiada precisamente por el Premio Empresa que otorga el IAF en Huesca. Es la empresa Albert y Artero, es una empresa que está ubicada en Barbastro y que lleva 175 años funcionando y bajo la misma familia, ¿no? Y en la pregunta de cómo hace una empresa para sobrevivir 175 años, pues daba prácticamente tres bases que la fundamentan. 3 bases que yo creo que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero que tienen que ver mucho con lo que hacen las empresas en general y con un aspecto concreto en particular, ¿no? El primero que decía era el trabajo, el elemento fundamental, el primero de ellos, el trabajo. Una empresa tiene que trabajar con mucha intensidad, que a lo largo del tiempo, desde luego, la forma de trabajar ha cambiado mucho, pero al final la motivación, las ganas, la implicación son imprescindibles para que la empresa funcione. La segunda tenía mucho que ver con la organización interna. Decía que una empresa tiene que tener una buena administración y que en el pasado eso consistía básicamente en que si ingresas 5, pues gastes 4. Esto yo creo que sí que ha ido evolucionando más a lo largo del tiempo y hoy por hoy es imprescindible para que una empresa esté bien administrada que si ingresa 5 gaste solo 4, pero además a lo largo del tiempo pues ha tenido que ir desarrollando muchas otras actividades que ahora conocemos pues a lo mejor como internacionalización o innovación o calidad o excelencia, ¿eh? Fijaros que todo eso, si nos fijamos en las empresas aragonesas, pues está ya completamente imbuido en su ADN, ¿eh? En el ADN de las empresas aragonesas, desde luego todas estas materias están desarrolladas y son la base precisamente de la gran competitividad que muestran nuestras empresas. Y una tercera base que tiene más que ver con cómo nos ven desde el exterior era una palabra que utilizó el responsable de la empresa, una palabra preciosa en castellano, pero que se utiliza muy poco, que es la probidad. Es decir, la honestidad, la integridad, la moralidad, aplicada no solamente a los negocios, sino a la toma de decisiones dentro y fuera de la empresa. Fijaros que este concepto también ha evolucionado mucho, pero también es imprescindible hoy en día en las empresas, en la actividad empresarial, y se asocian con palabras como pues, auditoría, sostenibilidad, prevención de riesgos laborales, transparencia, ese palabra que nos viene de fuera, compliance, pero que podemos traducir tranquilamente como cumplimiento normativo, o desde luego responsabilidad social, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? La responsabilidad social es un elemento transversal para que las empresas puedan proyectar su imagen al exterior de forma distinta. En concreto, el voluntariado corporativo es el conjunto de acciones que desde el ámbito de la gestión de la empresa se promueven o se apoyan para que el conjunto de sus trabajadores, de forma voluntaria, si lo desean, se impliquen en esas actividades y de esa forma pues, pongan a disposición de un proyecto concreto o de una ONG concreta el conjunto de sus talentos, de su actividad, del volumen de implicación que quieran hacer. Y es importante que este sea un proceso estable y que tenga mucho que ver con los valores de la empresa para que de esa forma se puedan realmente aprovechar las oportunidades que da un programa de voluntariado corporativo. Fijaros, al final, un programa de voluntariado corporativo es ir un poquito más allá del papel económico que tiene una empresa asignada. Una empresa en una economía moderna
produce bienes y servicios para atender las necesidades de los consumidores. En ese proceso genera valor añadido, genera rentas en forma de salarios, en forma de impuestos, en forma de beneficios para crear nuevas inversiones y, por lo tanto, nuevos empleos, pero también es una forma de implicarse en la sociedad. Las empresas que quieren ir más allá con un programa de voluntariado corporativo están mostrando que desean implicarse en una acción social concreta, pero a la vez también da dos oportunidades internamente. Algunas, hoy nos decía Nieves, que son de los puntos fuertes que se ven ya en las empresas que tienen el sello RSA. Una oportunidad clara es generar, pues, dentro del conjunto de los trabajadores de la empresa, pues esa cultura en el que, bueno, pues una vez establecidos los límites de la relación laboral, es una forma más de captar la atención y la motivación de los trabajadores y de retener talento, algo fundamental para que la empresa siga compitiendo. Y una segunda oportunidad que se presenta para las empresas a través del voluntariado corporativo es que pueden decirle a la sociedad, pueden decirle, oye, a igualdad de satisfacción y de precio de los bienes y servicios que nosotros ofrecemos, nosotros además estamos implicados de una forma especial con la sociedad, y eso también el consumidor cada vez lo aprecia más. Como ya me he pasado del límite, deciros simplemente que nosotros sí que hemos empezado a trabajar en esta materia. Junto con el propio Gobierno de Aragón firmamos un convenio en octubre con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y que hemos hecho ya alguna encuesta a las empresas. Aproximadamente un tercio de las empresas conocen y aplican programas de voluntariado corporativo. Pasa igual que como con el resto, está absolutamente en todos los tamaños de empresa. El voluntariado corporativo no es para grandes empresas, sino para empresas de todos los tamaños, desde las muy pequeñas hasta las más grandes. Y las empresas que no conocían los programas de voluntariado corporativo sí que estaban muy interesadas en conocerlo. Hemos hecho ya varias jornadas de difusión, hemos contactado con más de 120 empresas, sabemos que por lo menos 12 proyectos ya han cuajado, y a lo largo, o en el desarrollo de este convenio que desarrollamos junto con la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de Aragón, bueno, pues ponemos a disposición del conjunto de las empresas un listado de posibles proyectos que encajen con esa cultura de la empresa y decidan lanzarse hacia adelante. Nada más, solo agradecerles la atención y muchas gracias. Gracias, José María. Precisamente en el Plan RSA buscamos de aprovechar los recursos ya existentes, con lo cual la idea es que con el aspecto de voluntariado las empresas colaboren con aquellas ONGs que ponen a disposición proyectos de cooperación. En la página web del Plan RSA, aragonempresa.com, tenéis a vuestra disposición oportunidades de cooperación de ONGs para colaborar empresas con esas entidades de carácter no lucrativo, aprovechando, pues, la figura creada del voluntariado. Y exactamente igual con el aspecto de igualdad, el convenio que hace años firmó el Gobierno de Aragón con la Asociación de Directivas de Aragón va a ser un valor importante de cara a primar el aspecto de igualdad, sobre todo en aspectos de promoción en puestos de alta dirección de las mujeres en las empresas. El tercer aspecto que va a tocar Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME Aragón, va a ser el de cultura, que es un aspecto auténticamente novedoso en la responsabilidad social, que básicamente consiste en implicar y animar a las empresas a enraizar con el territorio a través de la cultura de Aragón. Muchas gracias, Jesús. Si me dejas el mando. Lo que queríamos, comentar en este punto, o la voluntad que ha habido desde la mesa, era reconocer los aspectos culturales como una parte importante de la responsabilidad social. Tradicionalmente, aunque se han hecho algunas cosas, nunca se ha destacado como un punto, digamos, de rango propio que pudiera afectar a la responsabilidad social. Aquí lo que hemos querido realmente es destacar el concepto cultural y la aportación que se puede hacer al mundo cultural desde el mundo de la responsabilidad social, ¿no?
Tradicionalmente ya han estado vinculadas, ¿no?, la cultura y la producción cultural con las empresas, y fundamentalmente en dos aspectos, ¿no? Uno, o bien por iniciativa propia, en el sentido de que fundamentalmente cuando son las empresas grandes y ya tienen un tamaño, pues con todos los temas relacionados con patrocinio y mecenazgo, porque lo incorporan aparte dentro de su planificación y de su forma de hacer, digamos, y eso está integrado en su propia actividad, ¿no? Pero una segunda parte sería ya lo que nos interesa, sobre todo, de impacto social que pueda tener esta labor relacionada con la cultura, y que eso pueda traducirse y pueda sistematizarse y pueda valorarse en un aspecto más de la responsabilidad social, ¿no? Pero también tenemos que tener claro un poco, cuando hablamos de cultura, de qué estamos hablando, ¿no? No estamos hablando estrictamente de un concepto localista, de que en este caso tuviera que ser estrictamente una cultura aragonesa. Estamos hablando de una cultura en concepto general, aunque sí se va a valorar que esté entroncada y que esté enraizada con el territorio, pero no exclusivamente, digamos, desde el punto de vista de la singularidad identitaria, sino en concepto global de cultura. Por eso, a modo de ejemplo, he puesto algunos puntos que puedan ser interesantes, ¿no? Desde la accesibilidad de todos los colectivos, que también está relacionado con la igualdad, pero está relacionado con los temas de migración y está relacionado con los temas de los barrios y de las integraciones sociales, el apoyar temas de conservación del patrimonio, todo lo que tenga que ver con edificios, con infraestructuras, todo lo que es la participación social creativa, el que se promueva en el entorno de la empresa, en el barrio, pues temas relacionados con la música, temas relacionados con la pintura, con el arte, con otras cuestiones que puedan ser interesantes. Por supuesto, el respeto al entorno, digamos, en concepto general, etcétera, etcétera. Aspectos relacionados con la formación, el favorecer la formación de otros colectivos que tengan especiales dificultades, o todo lo que tenga que ver relacionado no solo estrictamente con el negocio y, digamos, formar a gente para todo esto, sino favorecer el clima cultural y el clima educativo en concepto general, o, como decía antes, la difusión de tradiciones culturales, ¿no? Y además esto nos gustará, digamos, que se viera relacionado en el entorno cercano. No hace falta hacer cuestiones culturales relacionadas con otros, digamos, países externos, con otros continentes lejanos, etcétera, etcétera. En el entorno de las empresas, en el entorno de donde radicamos, se puede hacer mucha responsabilidad social y muchas labores relacionadas con la cultura. Por eso pretendemos que tenga un punto específico y que se valoren los aspectos relacionados con ellos para hacerlo, ¿no? Por eso, como decía antes, desde el punto de vista de la mesa, lo que queríamos era pretender dos aspectos. Por un lado, reconocer y sistematizar, como decía, determinadas acciones que fundamentalmente las pymes están haciendo ya en estos momentos de una manera normal, que pudiera ser, voy a poner algún ejemplo, pues hay muchas empresas que participan en las fiestas de su barrio, que hacen algún tipo de patrocinio de equipos de fútbol, digamos, del barrio de jóvenes o de colegios o de todas estas cuestiones. Eso, que normalmente lo vemos como una actividad normal, sí que es valorable dentro de la responsabilidad. Si eso se parametriza, si eso se estructura, si eso se hace con un concepto de devolver a la sociedad aspectos donde la pyme que está radicada allí, sobre todo en el entorno rural y en otras cuestiones, pues sí que creemos que debe ser susceptible de incorporarse a este punto, ¿no? Y otro aspecto que queríamos resaltar era visualizar que muchas veces la gente confunde los conceptos de la responsabilidad social o los identifica exclusivamente con temas relacionados de medio ambiente o de sostenibilidad. Lo que queríamos con estos 4 puntos que vienen a integrar el sello de la RSA Plus es visualizar, adecuar en ellos que hay más mundo además de la sostenibilidad del medio ambiente, que hay actividades que fundamentalmente las pymes, que es la mayoría del tejido, están haciendo en estos momentos, y queremos que eso se valore y se sistematice. Nada más. Y el cuarto aspecto final va a ser la conciliación, con lo cual José de las Morenas, secretario de Política Industrial de UGT Aragón, tienes la palabra. Buenos días, casi tardes. Agradecer la invitación y poner en valor
que el primer acuerdo que se alcanzó dentro del marco del diálogo social fue el de la responsabilidad social, con lo cual recalcar esa apuesta por este Gobierno y sobre todo por los agentes sociales que participamos en ese desarrollo y sobre todo en una parte crucial como es la conciliación, que es la parte que a mí me toca. Yo me pregunto si saben ustedes cuántas empresas hay en Aragón que tienen un plan de igualdad. Pues en este caso somos un territorio de micropymes, de pymes, y en este caso solo la obligación legal obliga a aquellas que tienen más de 250 trabajadores, con lo cual, lamentablemente, y digo lamentablemente porque estamos trabajando para que eso deje de ser así y que deje de ser una cifra que no nos sonroje a nadie en general, solo tenemos 114 empresas. Con lo cual, si hablamos de conciliación y hablamos de igualdad, un escenario complejo y evidentemente tenemos una preocupación notable por avanzar en esa línea, en esa dirección. Esta organización, a la que yo represento, que en breve cumplirá 130 años, empezó a trabajar en pos de la integración de la mujer al mundo del trabajo y hoy estamos dando pasos más allá y hablamos de la conciliación en el campo de la igualdad y sobre todo la igualdad de derechos y el desarrollo de la carrera profesional y la igualdad a conciliar y a conciliar en un escenario laboral complejo. Hemos pasado durante una situación legislativa durante muchos años, 37 reformas laborales, casi todas no han incidido precisamente en venir a conciliar en el espacio laboral y sobre todo de la organización del trabajo. Conocemos la complejidad de las empresas y sobre todo de las empresas que tenemos en Aragón, del tamaño, y hemos dado buena muestra de lo que somos capaces de hacer. Recientemente hemos visto el acuerdo alcanzado en una planta de referencia en Aragón, con la complejidad que ha tenido y con una parte crucial en cuanto a escenarios de conciliación. No espero destapar ningún secreto de Estado de que se está avanzando en un acuerdo para el empleo y negociación colectiva, que en breve espero que cerremos con los aquí presentes, y avanza en la buena dirección del escenario de la conciliación. Parece ser y apunta en una determinada situación de bolsa de horas para conciliar con las necesidades, evidentemente, del escenario familiar. Creemos que es crucial y que es vital el papel de la mujer, pero evidentemente la conciliación o el marco de la igualdad no es solo parte ni responsabilidad de la mujer. Hemos avanzado notablemente y entendemos que las empresas y la Mesa de la Responsabilidad Social con el sello RSA Plus incide en esa línea, sobre todo en su enfoque de gestión. Las medidas de conciliación, se hablaba antes en el informe de la universidad de que el 73% de las empresas que tienen un plan y están incluidas dentro del sello tienen medidas. Pues yo tengo un informe propio interno que dice que el 75% de los trabajadores encuestados del orden de 45.000 no están conformes ni están de acuerdo con sus medidas de conciliación, con lo cual tenemos un amplio trabajo y espero que esta mesa y este sello sea un foco de atracción y sobre todo de referencia para esas empresas que desde el desconocimiento muchas veces, cómo lo hacemos, qué medidas, porque muchas veces las medidas que la están realizando ya no son conocidas, no se ponen en valor, con lo cual, como se desconocen, no se aprecian y evidentemente no se consideran. Creo que la apuesta es importante, se habla de beneficios sociales y evidentemente que retornará también en beneficios empresariales. Al final hay una cuenta de resultados que dice que si hay un orden de satisfacción de los trabajadores que conforman el tejido empresarial, al final se traduce en positivo y sobre todo en un buen clima laboral. Se habla del medio ambiente, de la transversalidad, pero creo que no hay nada más transversal hoy por hoy como puede ser el escenario de la conciliación. Si tenemos problemas de integrarnos al mundo laboral, si tenemos problemas en cuanto a los horarios y sobre todo a distribuciones irregulares de la jornada, no fruto de la última reforma laboral, ¿cómo hacemos para avanzar y poner en buena línea en este escenario al actual Gobierno y sobre todo a los agentes sociales que conformamos la Mesa de la Responsabilidad Social? Creo que tenemos que ser foco de atracción, de referencia, que debemos de ser la punta de lanza y nosotros venimos realizando actividades en este escenario y sobre todo la formación a delegados y delegadas, en este caso la organización a la que tengo el placer y el orgullo de representar, 3.500 delegados y delegadas en Aragón que son y conforman la masa más activa en cuanto a la relación con las empresas. Entendemos que es el foco de la formación donde debemos intervenir y entendemos que en esa parte las medidas de conciliación, de movilidad, la industria 4.0 que tenemos hoy encima de la mesa tiene que ser una puesta en escena en positivo. No nos olvidemos del famoso artículo del Estatuto de los Trabajadores, que evidentemente hace poco pero dice que nos pone en conexión en esa realidad del desarrollo del derecho y la modificación o adaptación de la jornada no puede ser exigido. El sello RSA Plus, en este caso, pone en valor por encima de todo ello ese acuerdo y entendemos que en el seno de nuestras empresas nosotros y nosotras en este caso tenemos que ser la principal herramienta. Creo que es un buen referente y que Aragón será
un punto de inflexión en cuanto al territorio nacional de las acciones a implementar. La conciliación, herramienta crucial y base para el desarrollo personal, pero evidentemente también para el sindical y también para el profesional de todo el conjunto de nuestras pymes, de nuestras grandes empresas, y no nos olvidemos de las ONGs que participan también de este sello. Yo creo que tenemos que ser un referente y que más allá de la norma legal o del cumplimiento de esa norma, cuando originábamos debates sobre cómo configurar las mesas de la RSA, discutíamos con empresarios de cuyo nombre me quiero acordar, que era competitivamente ser responsable pagar la seguridad social o pagar el salario a sus trabajadores. Hemos avanzado afortunadamente mucho en ese estadio y estamos hablando de cosas diferentes que seguro que pondrán en valor el progreso y sobre todo el marco del diálogo social en esta tierra nuestra que es Aragón. Muchas gracias. Pues agradecer a los 4 miembros de la mesa su participación y sobre todo su implicación dentro del plan, que son como agentes sociales imprescindibles en que la responsabilidad social de Aragón esté calando a alto nivel en todo tipo de organizaciones. Y damos paso a la siguiente mesa. Va a ser moderada por Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, y les invitamos ya a subir a Ramón Tejedor, a María Jesús Lorente, María López Palacín, Ana Solana y Pilar Madrid. Gracias. Buenos días nuevamente a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este importante debate en el que mujeres aragonesas que tienen un papel muy significativo en sus respectivas organizaciones y empresas nos van a trasladar sus reflexiones sobre este reto fundamental que da título a este foro, que es el de Igualdad y Empresa. A mi derecha me acompañan de ARAME, de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, su presidenta, a la derecha del torio, María Jesús Lorente, y la socia de ARAME también, María López Palacín. María Jesús, además de presidenta de ARAME, es miembro del Comité Ejecutivo de CEPIME Aragón y vocal de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Y está al frente como socia fundadora de una empresa llamada Biognostic, que es una consultoría que, entre otras cosas, me consta que trabajáis por fomentar la responsabilidad social. En el caso de María López, socia de ARAME, es gerente de un grupo industrial muy importante en Aragón, que es el de Industrias López Soriano, que abarca sectores desde el reciclado, el medio ambiente y la industria del automóvil. Y ha sido durante nada más ni nada menos que 16 años vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Zaragoza y es socia honoraria de Alemania en Aragón. Y a mi izquierda tenemos otra importante asociación, es la asociación representadas aquí, digo, la Asociación de Directivas de Aragón. Me acompaña la presidenta, que es Ana Solana. Ana
Pensemos que esta asociación es más reciente que ARAME. ARAME, si mal no recuerdo, se fundó en 1989. En 2007 la Asociación de Directivas, que aglutina ya casi 200 mujeres que ocupan lugares de importante representación en el tejido socioeconómico aragonés. Y Ana Solana, en particular, además de presidenta de la asociación, es directora senior de Recursos Humanos para Europa y Asia de Excite Technologies, lo que antes conocíamos en Aragón como Tudor. Y Pilar Madre, que también es socia de Directivas de Aragón, a la izquierda del todo de la mesa, pues es directora de calidad y experiencia de cliente en una compañía muy representativa en el mundo de los seguros, en el mundo de la empresa, por el prestigio que tiene, que es DKV, y entonces todas ellas nos van a poder trasladar perfectamente su punto de vista. Entonces, vamos a empezar, pues, por María Jesús, para que nos traslades, María Jesús, desde tu punto de vista, lo que podríamos llamar el clima social y cultural, cómo afecta a la hora de los aspectos externos a la hora de trabajar por aplicar medidas de igualdad en las empresas, desde la experiencia que tienes al frente de ARAME. Claro. Bueno, yo creo que es que las empresas no vivimos dentro de una burbuja. Las empresas están abiertas a la sociedad y se nutren de las personas que conforman o que conformamos la sociedad. Entonces, no, los trabajadores y las trabajadoras no pasan por un túnel de lavado y entran con la cultura que quiere la empresa. Y eso no cabe duda de que es una barrera. A nosotros nos llega la gente que llega con la educación que hay, con el sistema educativo que está en vigor, con los estereotipos y roles que todavía están en la sociedad, con ese acervo cultural que todavía existe de primar bueno, pues la promoción y el ascenso de los hombres frente al de las mujeres y entonces es muy difícil para una empresa muchas veces promocionar a mujeres, pero no es porque la empresa no lo quiera, sino precisamente porque lo que está fuera impide a esas mujeres, a muchas mujeres, acceder a esos puestos de responsabilidad. Yo siempre digo que las empresas tenemos que ser un agente del cambio, que tenemos que promover desde dentro ese cambio cultural, porque lo que nos llega en unas condiciones un poco defectuosas, por así decirlo, y que lo que tienen que aprender son nuevos hábitos. Pasó con la prevención de riesgos laborales y ahora en este momento pues pasará con la responsabilidad social y está pasando con la igualdad. La empresa tiene que ser un agente del cambio precisamente por eso, para devolver a la sociedad un cambio de mentalidad y que las personas que están trabajando en nuestras organizaciones sepan implicar a su familia, a sus amigos y poner en valor la igualdad. Muy bien. Gracias. Ana, tú que estás al frente de la Asociación de Directivas de Aragón, ¿en qué planes estáis trabajando desde vuestra asociación para promover y fomentar la igualdad de oportunidades en las empresas? Pues, el primero lo ha nombrado Jesús antes en su presentación de la mesa anterior. Tenemos un convenio firmado con el Gobierno de Aragón, Directivas de Aragón, por el cual, que se llama Más Directivas. Es un programa que está orientado a que las empresas que lo deseen, que quieran trabajar responsablemente en tener más mujeres directivas en sus comités de dirección, puedan firmar este convenio. Es un convenio voluntario para firmar, es un convenio que además es la propia empresa la que marca el objetivo de porcentaje de mujeres que forman parte de ese comité de dirección. Damos un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo acompañamos a las empresas también con formación y con algunos foros que hemos realizado para ayudarles a encontrar dónde son los lugares donde habitualmente hay dificultades en el acceso de mujeres a cargos de dirección, pues normalmente en las decisiones de la promoción, también a veces en la decisión del reclutamiento. En ocasiones también a la hora de decidir los planes de formación no se incluyen suficientes mujeres en los programas de formación de alta dirección de las empresas. Entonces, lo que el programa trata de aportar es una lupa que permita a la empresa darse cuenta de dónde puede introducir cambios para ir teniendo más mujeres
en esos comités de dirección. Por ejemplo, DKV lo ha firmado y nosotros en Exide Tudor también lo tenemos firmado. Muy bien, gracias. María, ¿cómo crees que está la situación real? Porque, claro, hay una ley de igualdad vigente, pero seguimos viendo en muchas ocasiones, y nos llama la atención cuando vemos fotografías de los consejos de administración de las grandes empresas, en muchos de ellos no hay ni siquiera una sola mujer, sino que el género masculino copa el 90 y tantos % de la situación en esas empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente para lograr la igualdad de la mujer en las empresas, dado que la vigente ley de igualdad se ve que todavía es insuficiente para haber conseguido los objetivos que en la misma se recogen? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es pensar que realmente la gran empresa no es la mayor parte de las empresas. Hoy lo hemos visto ya varias veces, ¿no? La mayor parte de las empresas que son nuestro tejido, tanto a nivel regional como a nivel nacional, son pequeñas y medianas empresas. Entonces sí que tienen que dar ejemplo, pero lo que no podemos basar es lo que hacen las 33 grandes empresas que existen en Aragón con el resto de empresas que puede haber, que además la mayor parte de estas empresas tienen carácter familiar. No tiene nada que ver el ser consejera de una empresa que cotiza en bolsa con ser consejera de una empresa no cotizada, y las exigencias que hay son totalmente distintas. ¿Qué es lo que suele suceder? Pues que al final, por mucho que cubran el número y los puestos, lo que nos encontramos es que habitualmente son el mismo número de mujeres, las mismas mujeres con nombres y apellidos las que están en distintos puestos de consejeras, ¿no? En distintas empresas. Y habitualmente casi siempre suelen ser mujeres que viven en Madrid o en Barcelona cuando hablamos a nivel nacional. Aquí a nivel regional nos pasa lo mismo. Los que estáis aquí, yo creo que estáis ya aburridos de vernos siempre las mismas caras, porque al final somos las que estamos dando la cara y las que estamos. Y hay muchas más mujeres que ocupan puestos, pero que poco a poco se van animando a estar. Y pasa lo mismo que con los hombres. Siempre son los mismos, no hay muchas diferencias. Pero porque también hay muchas mujeres y muchos hombres que no quieren pasar a tener esos puestos de responsabilidad en organizaciones como las nuestras, que no dejan de ser organizaciones sin ánimo de lucro o tiempo voluntario de nuestra parte que disponemos quitándolo del trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que para llegar a puestos directivos, en algunos casos se contrata desde fuera, pero en muchos otros casos, en la mayoría de las pymes que tenemos en Aragón, se hace por promoción interna. Y estamos enfocando todo a que haya puestos y a que abarquemos más puestos para mujeres en puestos directivos, pero no a los puestos inferiores. Y hay muchos trabajos que lo podemos desarrollar igualmente unos y otros y que no hay ningún problema, y sobre todo en trabajos administrativos y en trabajo de oficinas están copadas mayoritariamente por mujeres, pero muchos trabajos manuales, muchos trabajos de empresa manufacturera, según qué tipo de trabajo se hace, en la mayor parte de los casos no hay mujeres. Muchas veces porque tampoco hay currículums para llenarlos, ¿no? No hay para maquinaria pesada, no hay trabajos a lo mejor que pueden ser según qué actividades tengas que estar desarrollando fuera de casa, no hay prácticamente conductoras de camión que salgan por carretera. Entonces hay profesiones que también son muy importantes en nuestra industria que están copadas pues, por hombres, porque así lo marca la naturaleza, ¿no? Y también en función de los trabajos que hagamos, porque según qué esfuerzos físicos haya que hacer, lo impide la propia ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar también a qué sectores nos encaminamos, de qué estamos hablando y, sobre todo, fomentar que haya la igualdad desde abajo, que en el momento en el que la haya desde abajo, con promoción interna, poco a poco llegarán hasta arriba, que la mayor parte de nuestras empresas tienen un número muy pequeño de trabajadores. Muy bien, gracias. Ya hemos dicho antes que tú formas parte de una empresa referente en el sector asegurador, además de directora de calidad, eres miembro del comité de dirección. Entonces, ¿nos puedes poner algún ejemplo concreto de qué se está haciendo en DKV para llevar a cabo e implantar los programas de igualdad y en qué consisten estos programas? En DKV llevamos desde el año 2003 trabajando en temas de, bueno, intentando conseguir conciliación y desarrollar los temas de igualdad. Empezamos con el programa Óptima, que desarrollado por el Instituto de la Mujer, y nos certificamos con el programa Óptima.
Entonces, lo que hicimos fue, como estábamos empezando a hacer un diagnóstico de cómo estaba la situación dentro de la compañía, tenemos distintos puestos de trabajo. El 60% actualmente de las mujeres, de los puestos administrativos están cubiertos por mujeres, pero efectivamente solo el 20% de los miembros del comité de dirección somos mujeres. Con lo cual, ahí doy la razón a María Jesús, porque realmente hay un problema en la sociedad y hay un problema de roles que está patente, y a pesar de que llevemos tantos años trabajando en este tema, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue, siguiendo este programa, definimos un diagnóstico, hicimos un diagnóstico y desarrollamos un plan de acción. Tenemos actualmente, empezamos con 23 acciones de conciliación y de igualdad. Constituimos un comité óptima, el que está formado por miembros del comité de empresa, mujeres, hombres, personas de distintos puestos de la organización y distintas funciones, y ese comité se reúne pues 2 veces al año o 3 veces al año, y lo que hacen es volver a hacer ese diagnóstico y a desarrollar nuevas acciones. Pues si empezamos con 23, ahora mismo tenemos el programa tiene 71 acciones, me parece, ¿no? Esas acciones están enfocadas por temas como, por ejemplo, la selección, lo que estábamos hablando ahora, conseguir la igualdad de oportunidades en la selección, formación, porque el programa Óptima es conocido tanto en el plan de acogida a todas las personas que entran en la compañía, pero también lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de los niveles de formación que tenían los distintos puestos de trabajo, las distintas funciones, y hemos desarrollado ayudas para que las mujeres y los hombres también que querían desarrollarse internamente para acceder pues, a hacer el bachillerato y poder ir creciendo dentro de la empresa. Es que estoy hablando del año 2003, donde como también decía María, hay niveles de trabajo, de funciones que son muy bajos, pero igualmente hacemos desarrollo o planes de desarrollo y de formación para directivos, incluso MBA, subvencionados por la empresa, etc. Además, en el tema de promoción y desarrollo, todos los puestos vacantes que se producen en la empresa, antes de ser sustituidos por alguien de fuera, hacemos promoción interna. Es verdad que no siempre podemos cubrirlos con gente de dentro, es verdad que no, pero sí que hemos hecho una valoración o una valoración de las capacidades que hay dentro de la organización para cada una de las nuevas funciones que están apareciendo y de las que ya hay, y estamos haciendo a través de las evaluaciones por competencias, desarrollos y planes de carrera para la gente que hay dentro de la organización, tanto para hombres como para mujeres. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad de oportunidades. ¿Qué ocurre? Que siempre fomentamos que las mujeres accedan a estos planes de desarrollo. Y es verdad que más mujeres que hombres están accediendo a estos planes de desarrollo internos. Luego trabajamos también el tema de la brecha, tanto brecha salarial como brecha de porcentaje de participación de hombres y mujeres en determinadas funciones. Brecha salarial, bueno, pues hicimos un estudio en cada función dentro de la empresa qué ganaba o qué salario tenían los hombres y las mujeres. Hicimos un plan de equidad. Actualmente podemos decir que dentro de la misma función, tanto hombres como mujeres dentro de la empresa cobran lo mismo. Y en cuanto al porcentaje dentro de cada función que lo cumplen mujeres y hombres, pues ahí no estamos consiguiendo lo que quisiéramos, porque hay funciones como, por ejemplo, la función comercial. Los directores de nuestras sucursales o los coordinadores de equipos comerciales, es una función que es muy masculina, muy pocas mujeres quieren acceder a este tipo de trabajos, ¿no?
Ahora bien, cuando una mujer quiere, se le pone todas las ayudas y todo lo que pueda, todo lo que necesita. Y por último, trabajamos en temas de conciliación. En temas de conciliación, bueno, pues desde que permitimos, desde la semana 37 damos un permiso remunerado para poder a las mujeres embarazadas para que puedan terminar su embarazo en casa antes de coger la baja. Hemos alargado el permiso paternal para que puedan estar con sus niños recién nacidos. Permitimos el poder acompañar a los empleados, pueden acompañar al médico a las personas mayores, a sus padres, ¿no? Por necesidad, porque no pueden ir solos, o incluso llevar a los niños al colegio, o al médico, perdón. O incluso hemos alargado pues, los permisos por hospitalización de familiares, ¿no? Hay muchas otras medidas, como por ejemplo pues prohibimos tener que las reuniones se alargan más allá de las 6 de la tarde, que es el horario en que en teoría deberíamos finalizar la jornada laboral. Y bueno, hicimos también un estudio, porque siempre estamos pensando en conseguir la conciliación con las personas, bueno, con los técnicos y con los trabajadores administrativos de la empresa. Pero hicimos también un estudio en el que vimos cómo los directivos o las personas que quieren acceder a puestos directivos concilian su vida profesional y laboral y familiar. Y el problema es que donde realmente no se concilia es en esos puestos. Y bueno, contratamos a alguien que hizo una valoración, un diagnóstico, y decidimos pues, establecer determinadas reglas para respetar la vida privada y familiar de los directivos también. Bueno, es que me alargaría porque son un montón. Gracias. María Jesús, hemos hablado hace un rato de la presencia de la mujer en los consejos de administración. ¿Crees que esto avanza a un ritmo adecuado? Y en relación con esto y con el papel de las mujeres en la gestión y dirección de las empresas, desde tu punto de vista como mujer, ¿qué aporta el liderazgo femenino en la gestión del día a día de las empresas? Vale. Pues a la primera no se avanza al ritmo adecuado. Europa se propuso una meta, que era el 2020, y bueno, el 2020 está ahí a la vuelta de la esquina y ahora hablan del 2030, porque no se ha cumplido. Apuntaba María ya un poco el tema. Estamos siempre centrándonos en los consejos de administración de las empresas cotizadas del IBEX. Se ha incrementado, en el 2002 había una cifra de un 2,5, un 3% de mujeres en los consejos de administración. Si ahora vemos el global, no el relativo, el global, estamos hablando de un 17%. Estamos por debajo de la media europea, pero estamos ya en un 17%. Teniendo en cuenta que hay muchas mujeres, que es la misma mujer la que ocupa el puesto de consejera en distintas empresas. El problema no lo tenemos tanto en los consejos de administración del IBEX, donde hay todavía empresas que no tienen ninguna mujer, sino cuando salimos de las empresas cotizadas. Aragón y España, pero sobre todo Aragón, el tejido empresarial es el de la microempresa, el de la pequeña empresa. Y entonces el tema es que tenemos que trabajar porque haya mujeres en los comités ejecutivos, porque haya mujeres en los comités de dirección, porque haya mujeres donde se toman las decisiones, porque haya mujeres donde estén en los puestos de responsabilidad. Nosotras desde ARAME insistimos muchísimo que es un plus, que es un esfuerzo, que lo tenemos que hacer fuera de nuestro horario de trabajo y quitándole horas a nuestros amigos, a nuestra familia o a nuestra pareja, pero que las mujeres tenemos que estar ahí donde se toman las decisiones que nos van a afectar después, que no podemos permanecer al margen, que luego es muy fácil criticar una ley porque no ha tenido en cuenta algo, pero es que nosotras, en ese caso, teníamos que estar ahí donde estaba el borrador y haber puesto nuestro granito de arena. Entonces,
Que se han hecho muchas cosas si partimos de un 2002 y estamos ahora en un 2% y estamos en un 17%, sí. Que se están haciendo muchas cosas cuando hemos visto y ha llamado la atención, tristemente ha llamado la atención, que de repente tenemos un gobierno en el que hay 11 ministras y 6 ministros. Eso es lo que tiene que dejar de llamar la atención, que no veamos mujeres y hombres, que veamos personas, ¿no?, que están dirigiendo. Bueno, vamos haciendo y tenemos que cambiar esa foto que decías, ¿no?, esa foto de todo corbatas, porque haya corbatas, que está muy bien que las haya, pero que también tiene que haber otro tipo de color y de diferenciación. Y en cuanto a qué aportamos las mujeres desde el punto de vista del liderazgo femenino, yo creo que otra forma de gestión, y eso es importante. La diversidad lo que nos hace es más fuertes, más competitivos, y el monocolor o el pensamiento único lo que hace es que las empresas no puedan avanzar. Entonces, las mujeres tenemos un estilo de liderazgo distinto. Trabajamos mucho la cooperación, tenemos menos propensión al riesgo, y entonces las empresas son datos constatados. Nosotros hemos trabajado en varios proyectos europeos. Las empresas con más mujeres en los puestos ejecutivos y en los comités de dirección tienen menos propensión al riesgo, obtienen mayores resultados, son más competitivas, tienen lo que se llama una mejor gobernanza, trabajan mejor con los empleados, hay una comunicación totalmente distinta, bueno, porque se ven cosas muy normales y entonces, bueno, se trabaja por el cliente interno, por los colaboradores, por los empleados, pero también por el cliente externo y por los grupos de interés. Entonces, sí que es cierto que las empresas que apuestan por la diversidad y que apuestan porque las mujeres entren en los puestos de dirección están obteniendo mejores resultados. Aunque solamente sea por eso, yo creo que las empresas tienen que apostar por la igualdad, simplemente por eso, en términos de rentabilidad. Gracias. Ana, me consta que en vuestra asociación tenéis 2 programas, si mal no recuerdo, uno se llama, creo, Más Directivas y el otro, Soy Futuro, ¿puede ser? Sí. ¿Nos puedes sintéticamente explicar en qué consisten y qué resultados estáis obteniendo, si es que ya hay algún resultado? Sí, algunos resultados estamos obteniendo, queda mucho por hacer. Como estamos aquí, creo que todas compartimos la misma opinión, que queda mucho trabajo por hacer. Yo también quiero decir que creo que estamos en un momento un poco especial. Ahora mismo hay una percepción social de que efectivamente hay que trabajar todos y todas. A mí no me gusta mucho esa coletilla, pero lo digo para incluir que no es una cosa solo de las mujeres, que es una cosa de las mujeres y de los hombres. Entonces, hay este momento social que lleva unos meses trabajándose, que esperemos que yo creo que el Consejo de Ministras y Ministros, que además le han cambiado el nombre, es un buen ejemplo de ese momento social que hay en el que todos quieren trabajar para que haya un cambio de verdad, para aprovechar el momento para que haya impulso. Entonces, en ese entorno social, que yo creo que está ahora perfecto para programas como los 2 que estabas comentando, Ramón, el Más Directivas, el que comentábamos con Jesús sobre la empresa, y que la empresa decida que quiere más mujeres directivas en sus comités de dirección, porque lo tiene que decidir la empresa. Nosotras como asociación no somos partidarias de que la imposición venga de fuera. Tiene que ser algo que se quiera de dentro. La empresa tiene que ser libre de tomar sus decisiones y tiene que ser la empresa quien sea consciente de que, como dice María Jesús, es mejor tener más mujeres o, desde luego, como decimos, a mí me gusta siempre decirlo, yo soy una mujer de empresa, me dedico a los recursos humanos y yo siempre contrato no a la mujer, sino al mejor. Pero si el mejor es una mujer, entra con nosotros porque es lo que es mejor para mi empresa. Entonces, en ese entorno es en el que creo que nuestros programas trabajan, en el Más Directivas, para que haya más mujeres en el comité de dirección, y el otro es un programa que nos gusta mucho, que sí que tiene resultados, que los tendrá más a largo plazo, creemos, pero es un programa que se llama Soy Futuro, está destinado a los chicos y chicas de unos 16 años. Lo que hacemos en la asociación es que vamos a los colegios, trabajamos la inspiración, también estamos colaborando con el Gobierno de Aragón en este terreno.
vamos a los colegios y les contamos qué es ser una persona en una posición de dirección. Y lo contamos desde todos los puntos de vista. Están ellos en ese momento tomando su decisión de que van a ser de mayores, tienen inputs de muchos sitios que les hablan de modelos de personas que normalmente no son los que estamos aquí sentados hoy escuchando, pues ven la tele y hablan de youtubers y hablan de que quieren ser cosas que nosotros ni conocíamos cuando éramos jóvenes. Entonces lo que queremos es llevarles esas referencias de esfuerzo, de dedicación, de trabajo, de aprender, de dificultades, de que a veces te equivocas para tomar tus decisiones a lo largo de tu carrera profesional, pero que puedes llegar a ser una persona profesional y directiva. Y sobre todo les llevamos ejemplos de mujeres de la asociación, pero también está abierto a mujeres de fuera, para ir a contar lo que nosotras estamos en posiciones de liderazgo. Por un motivo fundamental, aparte de porque somos la Asociación de Directivas de Aragón, también porque en sus mentes, cuando piensan en alguien que dirige una empresa, piensan en un hombre, en la mayoría de los casos. Entonces, cuando vamos allí y vamos 2 o 3 de nosotras, cuando les hacemos una encuesta que les hacemos al final, ¿qué te ha gustado? Me ha gustado, dicen muchas veces, me ha gustado ver mujeres jefas. Y eso es un poco lo que nosotras trabajamos. Creemos que que necesitaremos un poquito de tiempo para que esto tenga más, cuaje más en la sociedad, pero es un trabajo que hay que hacer, hay que trabajar con ellos desde que son pequeños, cuando tienen las mentes más abiertas y en eso estamos, en esos 2 proyectos que esperamos que ayuden a cambiar la sociedad de Aragón. Bien, gracias. María, hablábamos antes efectivamente de cómo, voy a permitirme la expresión, el ecosistema empresarial es fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, o incluso diría yo de microempresas. En Aragón el 94% de las empresas tienen menos de 9 trabajadores. Claro, en este ecosistema los planes de igualdad no son obligatorios, pero dentro de ese objetivo que tenemos de en todos los estratos empresariales hacer avanzar la igualdad entre mujeres y hombres, ¿qué se puede hacer en las pymes? Bueno, pues como te decía antes, lo primero que hay que hacer es tener la posibilidad de disponer de currículums o de posibilidad de trabajadores de ambos sexos, porque dependiendo de lo que te dediques no vas a tener esa posibilidad, ¿no? Y quizás lo que tenemos que hacer es salir del ámbito de la empresa y, como decía antes María Jesús, es que las empresas no somos una burbuja en la sociedad, es que las empresas estamos dentro de la sociedad y a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a cambiar también los planes educativos. O sea, ahora vamos a la universidad y sigue habiendo muchas más universitarias, sobre todo en según qué carreras, que universitarios. Pero si vamos a la FP, si miramos, por ejemplo, un FP de mantenimiento, es que la mayor parte de lo que hay son chicos, no hay chicas. Si vamos a uno de mecatrónica, si vamos a uno de automoción, si vamos a uno de chapa y pintura, si vamos a uno de electrónica, es que la mayoría de lo que hay son chicos. Si ya se está luchando por cambiar la imagen de la FP, cuando encima es una hija nuestra la que dice que quiere hacer FP mecatrónica o FP mecánica, es que tú vas a un taller y no te esperas ver una mecánica mujer. Entonces, es que hay que cambiar desde ese punto de vista, porque todas esas profesiones, las que hoy conocemos y las que todavía no conocemos en según qué ámbitos, son las que va a haber. Sin embargo, vas a un FP de administración, de administrativo, y no nos extraña, probablemente la mayoría de lo que haya sean chicas, ¿no? Como pasa también en otro tipo de estudios. Entonces, hay que cambiar desde el principio para, en la mayor parte de las profesiones en las que, como os decía antes, no hay un impedimento físico, sobre todo en cuanto a esfuerzos y en cuanto a pesos, al final sea la posibilidad de que podamos elegir entre todos y coger al mejor, sea quien sea y sea lo que sea. Bien, gracias. Y ya una última pregunta para Pilar. Cuando en la mesa anterior Sonia García de Comisiones Obreras extendía el concepto de igualdad, además del de hombres y mujeres, a trabajar por la igualdad contemplando otros parámetros culturales, religiosos, de discapacidad, en DKV, ¿cómo gestionáis todos estos programas para que la diversidad esté contemplada desde el punto de vista de la igualdad? Bueno, nosotros creemos en la diversidad y no solamente en que haya mujeres en
más mujeres en la empresa o que accedan a más puestos directivos, creemos que es importante la diversidad. Y ahí lo que hacemos es gestionarlo como en una empresa grande con metodología. Es que si no, no se puede llegar a todos los empleados cuando los tienes todos dispersos, ¿no? Pero nosotros tenemos programas de inserción de personas discapacitadas en el mundo laboral. Yo creo que hoy en día ya todo el mundo conoce nuestra fundación Integralia, DKV Integralia, en el cual empezamos en el año 2000 a trabajar con 9 personas discapacitadas y ahora ya somos 400, son en la fundación 480 discapacitados trabajando. Y no solamente dan servicio a DKV como con el servicio de call center, sino que más del 70% de los ingresos de la fundación provienen de otras empresas a las que ofrecen sus servicios, ¿no? Y es importante porque en la fundación participamos todos los servicios centrales de la casa, pues ayudándoles en temas de calidad, en mi caso, ¿no? Calidad de servicio, en recursos humanos, ayudándoles a programas de formación, aunque ellos tienen sus propias áreas, pero colaboramos muy estrechamente porque el enriquecimiento es mutuo, ¿no? Pero también, cuando hablamos de diversidad, hablamos de envejecimiento, por ejemplo, porque es uno de los problemas de la población, de envejecimiento y del cambio social con las nuevas generaciones. Entonces, sí que tenemos un programa que llamamos Envejecimiento Activo, en el cual hemos identificado, con metodología, como siempre, hemos identificado cuáles son los grupos que se relacionan con los grupos de personas que se relacionan con la compañía y que pueden estar, y seguro que están sufriendo o están evolucionando hacia el envejecimiento. Por ejemplo, los empleados es un grupo evidente y es donde más acciones hemos hecho, pero también nuestros clientes, también nuestra red comercial que está envejeciendo, y nuestros proveedores, tanto sanitarios, que es nuestro principal negocio, como los proveedores generales, ¿no? Entonces, para cada uno de esos grupos analizamos cuáles eran la problemática del envejecimiento y hemos desarrollado programas de acción, ¿no? Por ejemplo, con empleados, porque si me extiendo con todos los grupos, pues me estaría aquí mucho rato, pero con empleados hemos hecho programas de mentoring en el cual pues una persona joven, mentoring digital y mentoring experiencial. Por ejemplo, el mentoring digital es que personas jóvenes que se mueven mucho en los temas digitales, pues mentorizan y ayudan a personas más mayores, empleados más mayores, que se ven un poco más reticentes a la hora de utilizar. Mentoring experiencial es que a cada persona que entra nueva en la empresa se le asigna un mentor que no tiene nada que ver con su función, sino que le traslada el compromiso, los valores de la empresa y todo lo que, bueno, pues la historia que ha vivido, ¿no? Y como pues un programa de diversidad, ¿no? Y de envejecimiento activo. Pues muchas gracias a Pilar, a Ana, a María y a María Jesús por vuestras aportaciones. Aquí hay muchas empresas representadas. Confiemos que todas ellas y las que no están aquí tomen nota. Avancemos en la igualdad. Es un reto que en el año 2020 en Aragón deberíamos ser capaces de cumplir porque hay mucho talento femenino y eso tenemos que aprovecharlo entre todos y entre todas. Buenos días a todos y muchas gracias. Y ahora voy a tener la satisfacción de presentar a una mujer con un alto nivel de responsabilidad en una empresa muy importante como es Volkswagen. Nos acompaña hoy aquí Laura Ros. Laura Ros es la directora de Volkswagen España desde principios del año 2015. Ha tenido la gallardía, la decisión, desde el primer momento que te lo planteamos, Laura, de venir aquí a estar con nosotros, lo cual yo te agradezco muy sinceramente porque va a hablarnos precisamente de mujer y alta dirección. Ella es una barcelonesa que se licenció en Administración de Empresas en su momento, que siempre ha trabajado en el sector del automóvil. Iniciaste tu trayectoria en Nissan,
Posteriormente trabajó ya en el grupo Volkswagen Audi, que es un grupo referente en el panorama automovilístico mundial, por supuesto en el europeo claramente, que empezaste además, entre otras cuestiones, me consta, en Skoda como directora de marketing. Skoda es conocido por todos que pertenece al grupo Volkswagen, y terminaste precisamente como directora de marketing en Volkswagen hasta que llegaste a la dirección general. Me quedo con las palabras que pronunció el presidente de tu compañía cuando te nombraron directora general y miembro del comité ejecutivo de Volkswagen, cuando dijo que habías participado en el desarrollo del plan estratégico y que los éxitos de Volkswagen en los 3 años de 2011 a 2014, entre otras cuestiones, era debido a tu aportación y a tu inteligencia en la puesta en marcha de dicho plan, por lo cual él decía, tenía la seguridad de que eso iba a seguir siendo así en la trayectoria de este grupo importante como es Volkswagen Audi, al que, por cierto, pertenece SEAT, además de Skoda. Gracias, Laura, por acompañarnos y tienes la palabra. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias por tu calurosa bienvenida. La verdad es que es un honor participar en esta jornada, sobre todo con un tema de tanta relevancia y tanta actualidad. Y por eso quiero dar las gracias también al Instituto Aragonés de Fomento, gracias también al Gobierno de Aragón y en particular a Marta Gastón, consejera de Economía, Industria y Empleo, por invitarme a participar en esta jornada sobre igualdad y empresa. Y también quiero dar la enhorabuena pues, a todas las ponencias, a todos los participantes de las mesas redondas que me han precedido, porque como veréis a continuación, dentro de los mensajes de mi ponencia, va a haber muchos puntos en común con todo lo que hemos venido escuchando esta mañana, lo cual me hace pensar que si personas y agentes sociales de perfiles tan distintos estamos tan alineados y de acuerdo en el diagnóstico y en las soluciones a implementar, seguro que con esfuerzo y con tiempo vamos a conseguir llegar al objetivo que todos buscamos. Si me permitís, voy a empezar presentándome muy brevemente. Como bien ha dicho Ramón, pues me llamo Laura Ros, soy la directora de la marca Volkswagen en España desde el año 2005. Estoy casada, soy madre de 2 hijos, un niño de 14 y una niña de 12 que están ahora con exámenes finales, y mi carrera se ha desarrollado siempre en el ámbito de la automoción. Estoy ligada al grupo Volkswagen desde hace más de 20 años y trabajando para diferentes marcas del grupo, también con diferentes funciones. Mi experiencia abarca tanto el ámbito del producto como del marketing, la planificación y también la postventa, un sector donde no es tan común o por lo menos no asociamos tanto a la figura femenina. Y toda esa trayectoria es la que me ha llevado finalmente a ocupar la posición que tengo ahora como directora de la marca en España. Estos días, mientras preparaba mi intervención, también me preguntaba qué puedo aportar yo a esta conversación, ¿no? Una conversación que, como hemos dicho, está en la calle, está en la sociedad y, por supuesto, como reflejo de esa sociedad, está también en las instituciones públicas y tiene que estar en las empresas. Porque no podemos olvidar, y lo decía también María Jesús hace un momento, que las empresas tenemos que estar muy cerca de lo que pasa en la calle si no queremos correr el riesgo de estar tan lejos de nuestros clientes que estemos abocados al fracaso. También pensé en esta audiencia. La verdad es que es una audiencia de lujo, de hombres y mujeres que sois empresarios, emprendedores, que todos ocupáis puestos de muchísima relevancia y muchísima responsabilidad, como responsables de equipos de personas. Y esto implica que muchas de las decisiones que tomáis en vuestro día a día, como empresarios y directivos, tienen una incidencia muy directa en el tema que nos ocupa hoy. Preparando esta ponencia también me ha supuesto reflexionar acerca de lo que aportamos las mujeres a las empresas y también cuáles han sido las principales barreras que había tenido que superar hasta llegar hasta donde estoy hoy. Os adelanto que la mía no es una historia épica. Mi trayectoria, al igual que la de la mayoría de vosotros, pues es el resultado de esfuerzo, de dedicación y sobre todo de pasión por el trabajo que hago. Ese es el que ha marcado mi camino. Y también, por supuesto, contar con un equipo que afortunadamente siempre ha sido mejor que yo. Y tengo la suerte de poder decir que en esta trayectoria ser mujer no ha sido, o por lo menos así lo he sentido, no ha sido nunca una dificultad ni una barrera. Tengo que decir que en 25 años de carrera profesional he trabajado siempre para hombres. No he tenido ni una sola vez un superior que fuera mujer. Pero he sido afortunada de trabajar siempre para hombres
que me han apoyado, que me han valorado, que me han promocionado y que han creído en mí y han visto en mí cualidades incluso más que yo misma. Soy consciente que, siendo también tan evidentes las estadísticas, desafortunadamente mi vivencia puede ser excepcional. Pero por eso hoy creo que también es una oportunidad de romper una lanza por todos aquellos hombres que sí que creéis en la igualdad de oportunidades y no solo creéis, sino que además lo ponéis en práctica sin ser víctimas de ningún tipo de sesgo consciente o inconsciente. Y sin duda necesitamos más hombres y más mujeres así para seguir promoviendo el talento femenino en nuestro país. Es evidente que las políticas de recursos humanos, y de ello se ha hablado mucho esta mañana, son determinantes a la hora de avanzar en las políticas de igualdad de género. También se ha hablado hoy de que son determinantes para alcanzar y asegurar el éxito de cualquier proyecto empresarial, del futuro de vuestro negocio. Y por ello no pueden dejarse únicamente en manos del Departamento de Recursos Humanos, sino que requieren de la involucración del CEO en primera persona y tiene que ser una palanca fundamental de la estrategia de futuro de cualquier compañía. De hecho, cualquier persona que tiene a cargo un equipo de personas debe sentirse como un director de recursos humanos. La buena noticia es que aunque poco a poco, aunque quizás no a la velocidad que nos gustaría, pero sí que es cierto que las cosas están cambiando. Se ha hablado también esta mañana de esta foto, que la noticia es que sea noticia. Realmente es triste que todavía sea una anécdota, pero la verdad es que también, aunque solo sea por el efecto imitación, puede ser positivo que un gobierno, independientemente del color que tenga, esté hoy formado por 11 mujeres y que coloquen a España a la cabeza de Europa. Pero no solo a nivel de instituciones, sino que en el sector privado, en el mundo empresarial, tenemos ya empresas muy importantes y significativas, como son Google, Twitter, Siemens, Microsoft, HP o IBM, todas ellas grandes empresas, grandes corporaciones, que han puesto al frente de su equipo en el mercado español a una mujer. Y si os fijáis, todas esas empresas tienen un denominador común, no solo porque son en muchas de ellas las empresas más atractivas para nuestros universitarios para ir a trabajar, son empresas pioneras en tecnología, en inversión, en investigación y desarrollo, y también son de las marcas más atractivas del mercado. Todas pertenecen al sector de la tecnología y es precisamente esta, la tecnología, una de las herramientas que tenemos para favorecer el entorno laboral flexible que atraiga y retenga el talento femenino. Hoy quería responder a la pregunta de por qué las empresas deberían incluir, potenciar y mejorar la presencia de mujeres en sus puestos directivos y en sus consejos de administración, de por qué una buena política de recursos humanos tiene que contemplar políticas de igualdad de género en todas las compañías y de por qué cada empresa debería analizar si cumple con estos requisitos. Porque si nos ponemos de acuerdo en el por qué, tenemos herramientas de sobras para llegar a cumplir con nuestro objetivo. Podría enumerar diferentes razones por las cuales las mujeres, por supuesto, somos perfectamente capaces para ocupar posiciones de liderazgo. Hemos hablado de estilo de dirección, de la visión que aportan las mujeres a los puestos de dirección, pero yo no soy psicóloga, mi mundo es el de la empresa y mi lenguaje es el de las cuentas de resultados, de la estrategia, del marketing y de los clientes. Y en este lenguaje encuentro múltiples razones por las cuales necesitamos contar con más mujeres en nuestros equipos y en nuestros órganos de decisión. En primer lugar, estamos todos de acuerdo en que el mundo está cambiando a una velocidad cada vez mayor. Y esta velocidad, lejos de detenerse, no va a hacer más que acelerar. Las escuelas de negocios a este entorno le llaman FUCA por las siglas en inglés. Hablamos de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que requiere una mayor capacidad de adaptación. Solo hay que ver las noticias y todas las semanas nos sobresaltamos con cambios significativos de nuestro entorno que impactan en nuestros negocios. Una cita muy recurrente cuando hablamos del cambio es la de Darwin, que decía que las especies que sobreviven no siempre son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Os hablaré más adelante del sector de la automoción, pero creo que en cualquiera de los sectores en los que operáis estáis sufriendo disrupciones, ya sea por la digitalización o por cambios en el entorno. Y estoy segura de que todos vosotros tenéis estos temas en el top 3 de vuestras agendas. Es importante reconocer que nuestro éxito en las tomas de decisiones ya no depende de nuestra experiencia
pasadas, sino sobre todo de nuestra capacidad para anticipar escenarios futuros. Y para desarrollar esos escenarios es importante que las empresas sepamos huir del pensamiento gregario. Los equipos más diversos, con diferentes puntos de vista y que aportan disparidad de opiniones, son los que generarán una discusión de mayor calidad en sus consejos de administración y, por lo tanto, estarán en disposición de tomar las mejores decisiones. Si a ello, además, le añadimos que a las mujeres se nos atribuyen cualidades como la creatividad, la imaginación, la capacidad de improvisación y, sin duda, una sensibilidad y un punto de vista distinto al masculino, no cabe duda de que un equipo mixto tendrá muchas más probabilidades de adaptarse y responder mejor ante esta situación de cambio constante. En segundo lugar, en los nuevos modelos de negocio, el éxito del producto ya no es el eje de nuestra estrategia. Ahora el cliente es el que está en el centro de todo lo que hacemos. También se ha hablado de ello esta mañana. Los consumidores son los que deben fijar la estrategia de una compañía y el modelo de negocio cada vez más se define en torno a la experiencia de cliente y ya no tanto en base al producto. Pongamos, por ejemplo, empresas disruptivas, innovadoras y de éxito como Uber, Wallapop, Amazon o Airbnb. Ninguno vende un producto que no existiera antes. Antes podíamos coger un taxi, comprar objetos usados, comprar cualquier cosa en el Corte Inglés y, por supuesto, alquilar un apartamento de vacaciones. Pero ellos han redefinido el modelo de negocio en base únicamente a la experiencia de compra desde el punto de vista del cliente. Y si queremos de verdad servir a nuestros clientes, nada mejor que ser como ellos y pensar como ellos. Y dado de que por lo menos el 50%, si no más, de los compradores o de los actores en las decisiones de compra son mujeres, las empresas que no tengan en cuenta a las mujeres en los puestos de dirección se están perdiendo la visión de la mitad de la población mundial y, por extensión, la de sus clientes. En tercer lugar, otro punto que todos los directivos tenemos en la agenda es la lucha por la atracción y retención del talento. Todas las empresas competimos por un talento que en algunas especialidades sabemos que va a ser muy escaso. Afortunadamente, la naturaleza es sabia y por lo que sabemos está claro que ha repartido el talento a partes iguales entre hombres y mujeres. No está de más recordarlo. Pero además en nuestro país, y también se ha hablado de esto, tenemos la suerte de contar con mujeres sobradamente preparadas que han invertido en su formación y que son mayoría en muchas de nuestras universidades. Por lo tanto, como directivos, tenemos que asegurarnos de que tenemos implantados planes de desarrollo y políticas de igualdad en nuestras empresas, porque si no, esas licenciadas no van a querer trabajar para nosotros y estaremos desaprovechando el 50% del talento del mercado laboral, tanto a la hora de captar ese talento como de retenerlo en nuestros equipos. Y eso, sin duda, nos acabará pasando factura, porque el talento y las personas, no lo olvidemos, son la esencia de una empresa. Es lo que sostiene el negocio y la mayor garantía para alcanzar el éxito. Y por último, y hoy se ha hablado mucho de responsabilidad social, por supuesto, también desde el punto de vista de la responsabilidad, las empresas tenemos que asegurarnos que la diversidad de género está presente en nuestras organizaciones. No es solo una cuestión de justicia, que por supuesto lo es, ni de seguir sobre todo una tendencia o una corriente. Os aseguro que la diversidad de género aporta valor al negocio y enriquece a las organizaciones. Hace a las empresas más humanas, nos hace más cercanos, empáticos de cara al exterior y también internamente. Y todo eso directamente tiene un impacto en la reputación. Y la reputación es el valor intangible más preciado para cualquier compañía, porque la reputación incide directamente en el negocio. Y aquí me gustaría detenerme simplemente para compartir con vosotros algunos de los pasos que estamos siguiendo como compañía para asegurar esa igualdad de nuestros órganos de decisión y cómo hemos afrontado este reto. Antes, si me permitís, unas mínimas pinceladas de lo que es el Grupo Volkswagen en el mundo y en España. Somos el mayor fabricante de automóviles del mundo y el mayor inversor en I+D del sector del automóvil. Contamos con 12 marcas y cerca de 650.000 empleados a nivel mundial. Tenemos una presencia en España muy destacada, con diferentes empresas que comercializan y también fabrican nuestros vehículos
y también recambios y soluciones de movilidad. Sabéis que el grupo cuenta con 2 fábricas muy importantes, la de SEAT en Martorell, que da empleo a 14.000 personas, y la de Volkswagen Navarra en Landaven, muy cerca de aquí, que cuenta con una plantilla de 4.900 empleados y que fabrica nuestro modelo Polo, y también se le ha asignado un nuevo modelo que saldrá el año que viene. La marca Volkswagen es una de las 4 marcas que forman Volkswagen Group España Distribución y que es la empresa que comercializa también las marcas Audi, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. En nuestra compañía trabajamos más de 400 empleados y el año pasado, entre las 4 marcas, comercializamos más de 174.000 vehículos en nuestro país. Como os decía, tenemos una posición muy sólida, tanto a nivel de industrial como a nivel de ventas. Contamos con marcas muy potentes y con productos muy avanzados tecnológicamente y muy apreciados por nuestros clientes, y también tenemos una estrategia muy clara y definida. Y somos conscientes de que nuestra gran ventaja competitiva son las personas que forman y han formado parte del equipo de nuestra compañía. Hace unos años definimos nuestra estrategia para abordar el siguiente salto, el salto hasta el 2025. Y como parte de esta estrategia, una parte muy importante, una palanca muy importante, es el área de recursos humanos. Dentro de nuestra estrategia, nuestro objetivo es muy claro, es posicionarnos como una de las mejores empresas para trabajar en España. Y esto, evidentemente, no es algo que se decide de un día para el otro, no es algo que se improvisa. Sabemos que las políticas de recursos humanos necesitan de un tiempo para conseguir resultados. Está claro que esta política tiene que formar parte de la cultura empresarial y de la cultura de toda la compañía en todos los niveles, pero sobre todo tiene que ser una apuesta muy firme del presidente y del comité de dirección de la compañía. Y ahora trabajamos cada día para convertirnos en el mejor empleador en nuestro país. De hecho, ya estamos consiguiendo resultados muy positivos. En el año 2018, por 4º año consecutivo, Top Employer Institute nos ha reconocido como compañía Top Employer y reconociendo nuestra política de gestión de personas. También muy importante para nosotros el estudio Universum, que se realiza tanto a jóvenes universitarios como a jóvenes profesionales, sitúan al grupo Volkswagen como el empleador más atractivo del mundo de la automoción, el segmento en el que nosotros competimos. Y todo esto son herramientas que nos ayudan a captar y retener talento en un momento en el que tenemos que hacer frente a seguramente la etapa de cambio más importante de la historia del sector y también de nuestra carrera profesional. Porque la industria del automóvil ahora mismo es uno de los sectores más excitantes en los que trabajar, porque todo está cambiando a una velocidad de vértigo. Y estamos haciendo frente en los próximos 5 años seguramente a más cambios de los que ha vivido nuestro sector en los últimos 100. El mercado se mueve guiado por 4 megatendencias. Hay 4 disrupciones que nos están atacando de manera casi simultánea. Y el coche conectado, la movilidad compartida, el coche autónomo y la electrificación van a redefinir lo que es la movilidad en los próximos años. Está claro que estamos en un momento de cambio y mi objetivo a corto y medio plazo, por supuesto, es conseguir posicionarnos como la marca líder en cada uno de estos ámbitos. Y eso implica, por supuesto, también la gestión del talento, la gestión de la diversidad y la gestión de la igualdad de género. Tenemos claro que si queremos ser más competitivos, si queremos liderar este cambio que está haciendo frente al sector, necesitamos contar con los mejores profesionales y los mejor preparados. Si nuestro objetivo es que la marca Volkswagen sea la marca líder en los próximos 5, 10, 20 o 50 años, necesitamos contar con el mejor equipo, el equipo más comprometido y un equipo de emprendedores con un propósito común y un equipo donde la diversidad sea un factor esencial que aporte valor al negocio. El primer paso, hablábamos también esta mañana, es hacer un diagnóstico de cuál es la situación en la que estamos. Y en esta autoevaluación hemos querido también ser muy transparentes, honestos y con un punto, por supuesto, también de autocrítica. En nuestro sector partimos de una industria extremadamente tradicional, la del automóvil, donde actualmente solo en España el 25% de los empleados en este sector son mujeres. La situación es ligeramente mejor en Volkswagen Group España Distribución, también porque estamos en la parte comercial y cerca del 40% de nuestros 400 empleados que formamos parte de la compañía somos mujeres. Sin embargo, cuando profundizamos un poquito en este estudio, detectamos que hay evidentemente un desequilibrio en el porcentaje de mujeres que estamos
ocupando puestos de mayor responsabilidad. Somos un 20% en el comité ejecutivo con 2 personas y también a nivel de puestos directivos y mandos intermedios, evidentemente todavía estamos lejos de la paridad. Y es aquí donde decidimos centrar nuestros esfuerzos implementando medidas de actuación concretas. Nuestro objetivo es lograr llegar a un 40% de mujeres en posiciones de dirección en el año 2025. Dentro de este paquete de medidas empezamos evidentemente por los procesos de selección de personal. Aquí la premisa es muy fácil, cuantas más mujeres con talento se incorporen a nuestra compañía, existen más probabilidades de promoción a una posición de responsabilidad. Por eso acordamos que en todos los procesos de selección, como mínimo para cualquier posición, uno de los candidatos tiene que ser mujer y también en el proceso de entrevistas, para evitar cualquier sesgo, como mínimo una de las entrevistadoras tiene que ser mujer y una de las entrevistadoras del área de negocio. No contaba en ese caso el personal de recursos humanos. Por el momento, y aunque es todavía un poco pronto para hacer balance, ya hemos conseguido que todas las incorporaciones en el año 2017, cerca del 50%, ya hayan sido mujeres. Pero nos encontrábamos con un problema y es que los currículums que accedían a las vacantes que publicábamos también estaban sesgadas hacia el género masculino. Es decir, que las mujeres se autoexcluían de muchos de los procesos de selección, asumiendo que nuestro sector es, por definición, un sector muy masculinizado. Así que también decidimos poner en marcha un programa de embajadoras de la compañía y con este programa de embajadoras, en el que yo también participo, tratamos de romper esas barreras que pueden tener los licenciados y vamos a visitar universidades, escuelas de negocio y también ingenierías, promoviendo, intentando afianzar la confianza de las mujeres en el potencial que tienen de desarrollar una carrera profesional de éxito en este sector. Os hablaba antes también de las empresas tecnológicas y de cómo han tomado la delantera en este camino hacia la igualdad de género. Es evidente que la tecnología también, si sabemos utilizarla, se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados para lograr el objetivo de la conciliación. La transformación digital no solo está cambiando la manera de hacer negocios y de relacionarnos con nuestros clientes, también está cambiando nuestra manera de trabajar. Y las nuevas herramientas digitales nos están permitiendo trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, creando entornos laborales mucho más flexibles, instalando una cultura de meritocracia que ya no te mida por el tiempo que pasas sentado en tu mesa, sino que hemos implantado portátiles y móviles para todos los empleados en todos los niveles, que les permite trabajar y adaptar su horario a sus necesidades familiares y continuar con su jornada desde casa si en ese momento necesitan estar por la tarde con los niños o atendiendo a otras obligaciones. Y creedme que la flexibilidad aporta competitividad a las empresas e incide claramente en la satisfacción de los empleados. Y ya no estoy hablando solo de las mujeres. Pensar que en las nuevas generaciones, las de los llamados millennials, la generación que vino al mundo con el cambio de milenio, y también la generación Z, los que han nacido en plena era digital, estos últimos todavía no se han incorporado al mercado laboral, pero los primeros, los millennials, no conciben un mundo sin Internet. Y la generación Z no conocen un mundo sin Internet. La tecnología forma parte de su vida y si hay algo en lo que ambas generaciones coinciden, cuando se plantean su futuro profesional, es en señalar que para ellos es muy importante la flexibilidad como uno de los factores clave a la hora de tener en cuenta para decidir dónde van a iniciar su carrera profesional. Buscan empresas innovadoras donde la productividad no esté sujeta a un horario y donde se impulse su creatividad. Y las empresas, al mismo tiempo que trabajamos para potenciar el talento femenino, esa transformación también nos va a ayudar a prepararnos para atraer a estas nuevas generaciones que necesitamos para adaptarnos a los cambios que vienen. También en este sentido, en Volkswagen estamos desarrollando un programa de mentoring bidireccional. De esto también nos ponían un buen ejemplo Pilar esta mañana. Es decir, que no solo buscamos en nuestra organización que haya directivos que guíen a las nuevas incorporaciones en cómo desarrollar su carrera profesional dentro de nuestra empresa, sino también queremos que esos recién incorporados a la vida laboral nos ayuden a entender mejor qué es lo que está pasando y qué es lo que van a demandar nuestros clientes presentes y futuros, para que estemos mejor preparados en un mundo en el que todo está cambiando a velocidad de vértigo.
En la medida en que sea posible, vamos a intentar que dentro de este programa de mentoring sean mujeres las que sean mentoras de otras mujeres. Porque es verdad que en la trayectoria profesional también hay que hacer frente, en el caso de las mujeres, al equilibrio entre la vida familiar. Y creemos que con este programa podremos inspirar a otras mujeres a que sean valientes y den el paso hacia adelante, para que cada vez mujeres ocupemos puestos de dirección. Porque en algunas ocasiones, y yo también he sido testigo de ello, las barreras nos las ponemos nosotras mismas. Las mujeres también tenemos que ser más valientes y avanzar en algunos aspectos. Tenemos que aprender a levantar la mano, a dejar oír nuestra voz y también a decir que sí cuando nos proponen un reto. Hay una cita de Richard Branson que me gusta mucho y que dice, no es específica para las mujeres, pero yo creo que para nosotros es especialmente relevante, que cuando alguien te ofrece una increíble oportunidad y no estás seguro de si lo puedes hacer, di que sí y aprende cómo hacerlo después. Porque muchas mujeres somos víctimas de nuestro perfeccionismo o exceso de autocrítica. Y nunca he sido testigo de que a un hombre le ofrecieran una promoción y no se sintiera capacitado para hacerlo. Así que, evidentemente, ninguno nacemos sabiendo y todos tenemos capacidad demostrada. Y si un superior tuyo confía en ti para llevar a cabo una tarea, ten por seguro de que vas a saber hacerlo como los demás. Y no es bueno dejar escapar los trenes, porque también la experiencia me ha dicho que cuando dejas escapar un tren es posible que otro tren no vuelva a pasar. Y cuando en una empresa una mujer siente que tiene que dejar de lado su vida personal y tiene que retrasar decisiones familiares importantes para alcanzar una determinada posición, entonces lo que debería plantearse seguramente es si tiene que cambiar de compañía. Y más mujeres empezarán a hacerlo. Porque todas las organizaciones y todos los directivos que estamos hoy aquí deberíamos poder garantizar a nuestros empleados un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Sigamos con los programas. Honestamente, hasta que no llegué a la dirección general de Volkswagen no fui consciente de lo solas que estamos las mujeres cuando alcanzamos una determinada posición de liderazgo y la falta de modelos y de referencias que tenemos y de complicidades en estos niveles. Por eso era importante también asegurar que más mujeres asciendan a puestos directivos y teníamos que poner el foco claramente en los planes de sucesión. Como en otras muchas empresas, en Volkswagen tenemos identificados candidatos que nos permiten asegurar el relevo para todos los puestos de dirección y todas las primeras líneas de reporte en cada una de las áreas. Y aquí también hemos querido hacer el ejercicio de, en esos planes de sucesión siempre tenemos como mínimo 2 o 3 candidatos y uno de esos 2 o 3 candidatos tiene que ser siempre una mujer, para obligarnos a nosotros mismos a explorar entre todo el talento que tenemos en la casa, que por supuesto hay mujeres dispuestas y capaces para ocupar estos puestos. Y llegamos a un tema que está permanentemente en los debates y en los medios de comunicación, y es la brecha salarial. Para mí este es un factor puramente higiénico, aunque desgraciadamente parece que no lo es, porque según los datos que presentó el pasado mes de marzo Eurostat, y son datos de 2016, Europa no ha conseguido todavía cerrar esa brecha salarial y España no es una excepción. Las mujeres cobran de media un 16% menos que los hombres. En Volkswagen Group España Distribución también hemos hecho este análisis. Nosotros estábamos bastante tranquilos porque tenemos implantada desde hace muchos años una política de compensación y remuneración muy sólida y sabíamos que aquí no nos llevaríamos ninguna sorpresa, pero aún así lo estudiamos y me siento orgullosa de poder decir que en nuestra compañía no tenemos brecha salarial y que garantizamos la igualdad retributiva entre hombres y mujeres por cada categoría profesional. Y otro de los aspectos importantes para avanzar en políticas de igualdad es la forma en la que medimos a nuestros trabajadores y también los planes de formación que ponemos a disposición de cada uno de ellos. Nosotros tenemos instalada desde hace muchos años una cultura empresarial que mide a las personas por su valía. Tenemos implantada una dirección por objetivos, que es la forma más justa de evaluar a nuestros empleados y es junto con la flexibilidad seguramente también la mejor forma de asegurar la diversidad de género en las empresas. Nos aseguramos de que tampoco haya sesgos en estas valoraciones de nuestros empleados. Y ya por último, me gustaría terminar con un mensaje de ilusión. La verdad es que foros como este y audiencias como esta son muy inspiradores y es cierto que arrastramos restricciones del pasado, que muchas empresas de hoy todavía están en un letargo del que tarde o temprano van a tener que despertar. Es cierto que debemos acometer y seguir acometiendo cambios importantes, pero de verdad pienso que estamos en el momento adecuado para hacer realidad este cambio.
Una política de recursos humanos que tenga en cuenta los elementos que acabo de comentar y otros muchos que se han comentado hoy debe ocupar un papel prioritario en la estrategia de cualquier empresa y en la agenda del CEO de cualquier empresa. Y no solo por el clamor social, sino también por el convencimiento de que la apuesta por la diversidad mejora la competitividad de las empresas y garantizará su sostenibilidad en este siglo. Y si la vuestra todavía no la incluye, la buena noticia es que es un buen momento para empezar y estamos a tiempo de hacerlo empezando hoy mismo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura, por compartir tu experiencia y el talento hoy con nosotros. Antes de proceder a la clausura por parte de la consejera de Economía, Industria y Empleo, vamos a invitar a todos los participantes en este foro de la responsabilidad social, ya no solo su participación hoy, que también, sino su implicación a que este plan de la responsabilidad social de Aragón sea una realidad. Con lo cual vamos a invitar a la consejera y al director gerente del IAF a que suban al escenario para proceder a entregar unos reconocimientos a todos los participantes de la mesa. Con lo cual, Ramón y Marta, por favor, subid al escenario. Y en primer lugar vamos a reconocer la participación e implicación de la universidad, que con Nieves García ha expuesto el estudio de la responsabilidad social en las empresas. Con lo cual, Nieves, vaya para allá que le van a entregar el reconocimiento. Continuamos y queremos hacer público el reconocimiento a los 4 miembros de la Mesa de la Responsabilidad Social, y hablo de Sonia García, José María García, Carmelo Pérez y José de las Morenas. Pues, primero Sonia García, a continuación José María. ¿Perdón? Sí. Seguiremos por Carmelo y acabamos con José de las Morenas. Posamos los 4 con la consejera del director. Continuamos con las representantes tanto de Arame como directivas de Aragón, y hablamos de María Jesús Lorente, María López Palacín, Ana Solana y Pilar Madre. No abandonéis el ir para allá. Sí. Y luego, como no, reconocer el esfuerzo que ha venido propio de Zaragoza, a Zaragoza y desde Barcelona, para compartir su experiencia y talento con nosotros, Laura Ros. Con lo cual nos queda la foto de familia de los 10 ponentes, acompañados de la consejera y del director. Invitamos a los 12 presentes en el escenario a que posen para hacer una foto de familia. Momentarily out of action, temporarily out of gas, you're absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y solo nos queda
invitar a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, a que pronuncie unas palabras de clausura del acto. Gracias. Querido director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, directores generales, representantes de COE Aragón, CEPIME Aragón, UGT Aragón y Comisiones Obreras Aragón, representantes, presidentas y grupo representativo de directivas de Aragón y de Arame, querida ponente Laura, todo un honor, directora general de Volkswagen, querida ponente en nombre de la universidad, no sé dónde está, Nieves, amigos, amigas, representantes de nuestro tejido empresarial, muy buenas ya casi tardes. Permitidme que comience diciendo que, si bien en el conjunto de mi agenda tengo un buen y nutrido, debido a la amplia materia que ocupa el Departamento de Economía, Industria y Empleo, un conjunto nutrido, insisto, de actos y jornadas, la de hoy es, sin duda alguna, un regalo de la agenda. Un regalo puesto que permite compartir con vosotros, no lamentablemente la totalidad, pero sí una buena parte de lo que es una jornada que no cumple con modas, que no cumple con lo que son clamores sociales, cumple con lo que es un cometido en materia de responsabilidad social empresarial. Y sin duda alguna corresponde la jornada de hoy no solamente desde el ámbito empresarial, como tan magníficamente nos explicaba Laura hace unos minutos, sino desde el ámbito político, a una de las materias más bien motores vocacionales que a quienes estamos en el mundo de la política nos mueve y nos promueve a ser activistas. Activistas de la igualdad en el más amplio y transversal de sus conceptos, activistas, desde luego, de la lucha contra la desigualdad y, por tanto, por la justicia social. Y, desde luego, cuanto puedo decir es que esta lucha por la igualdad, en su más amplio sentido, y por la justicia social, es cuanto impera en nuestro proyecto, en nuestra tarea, en nuestro día a día. Si ya nos restringimos al ámbito laboral y empresarial, cuanto podemos conocer, cuanto podemos constatar, es que esta igualdad, desde luego, cuando la centramos en el ámbito del género, no es que lo digamos desde el Departamento de Economía, Industria y Empleo, no es que lo digamos desde el Gobierno de Aragón, es que cuanto queda objetivamente constatado es que provoca, desde luego, beneficios significativos, pero beneficios en ambos sentidos, para las empresas, pero también para el equipo humano de las empresas, para los empleados y empleadas. Y esto, a su vez, conlleva una mayor estabilidad social, lo cual, a su vez, conlleva un mayor desarrollo económico. Por tanto, hablamos de un beneficio social, además de justicia, beneficio. Si nos vamos al ámbito empresarial, desde luego, cuanto hemos podido ver en la trayectoria más reciente es un cúmulo de buenas intenciones y, desde luego, personalmente así lo califico, buenas intenciones, las que se tuvieron por parte de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a modo de ejemplo, en el pasado 2015, cuando, con la aprobación del Código de Buen Gobierno, lo que se pretendía, desde luego, interpreto que era mostrar un camino, mostrar un ejemplo y un reflejo con un conjunto de, eso sí, recomendaciones. No podía, desde luego, plantear imposiciones hacia las empresas cotizadas, nuestras empresas del IBEX 35, marcándoles en esa senda un reto a alcanzar en el año 2020 de obtener un 30% de presencia femenina en sus consejos de administración. Pues bien, estamos en el 2018, bien entrado por cierto, y la realidad lo que nos muestra es que de los 452 miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, solamente 87 son mujeres. Recomendaciones, desde luego, valientes, pero que a toda vista quedan insuficientes. Para llegar a ese 30% necesitaríamos, siguiendo esta tendencia, al menos una década, puesto que esas 87 lo que reflejan son un 19,20%, lejos de ese reto del 30%. Si nos centramos en los puestos de dirección,
y en la parte en la que yo he estado presente se ha recalcado. Seguro que a lo largo de la jornada se ha venido recalcando. Desde luego, lo que encontramos en el panorama no es mucho más alentador. Según estudios de la Asociación Española de Directivos, solamente el 12% de los puestos de dirección en nuestro país están ocupados por mujeres. Y, desde luego, la mayoría, eso sí, queda patente, vienen desempeñando estos puestos en áreas, en ámbitos que ya han pasado a ser tradicionalmente femeninos, como puede ser los recursos humanos y también el marketing. Y este techo de cristal, amigos y amigas, desde luego en la promoción profesional de los trabajadores, de las trabajadoras, en muchos casos son altamente cualificadas, es una de las principales causas de la brecha salarial. En primer lugar, lo cuanto tenemos en nuestra realidad social, también en la aragonesa, por supuesto, es que trabajos de igual valor o de igual responsabilidad no son retribuidos de forma genérica de igual modo, es cuanto tenemos. Por otro lado, las mujeres trabajamos mayoritariamente en sectores que son tradicionalmente femeninos. Una paradoja, teniendo en cuenta que si acudimos a las estadísticas y a la realidad de nuestras universidades, el 58% de los titulados y tituladas son mujeres. Eso sí, de este 58%, lo que debemos tener en cuenta es que, según datos de la OCDE, solamente el 24% de las mujeres estudian carreras técnicas y científicas. Y toda esta amalgama, todo este conjunto, lo que conlleva es que esté actualmente operando una pinza muy representativa. En primer lugar, tenemos escasas mujeres directivas. En segundo lugar, tenemos escasas mujeres en sectores tecnológicos. Y, en tercer lugar, tenemos escasa presencia femenina en materia de innovación. Sumemos a todos estos datos, a estas realidades, que el 73,4% de los trabajos a tiempo parcial en nuestro país tienen nombre femenino. Todo esto conlleva al mismo tiempo no solamente una brecha salarial, sino una menor protección social y conlleva, en última instancia, que una vez se supera la edad activa, esta desigualdad trasciende también en la jubilación, con unas pensiones que, según los cálculos, actualmente son un 31% más bajas para las mujeres. Esta propia realidad no solamente necesita una respuesta, es todo un aliciente, es todo un acicate que, al menos al Departamento de Economía, Industria y Empleo, transversalmente al Gobierno de Aragón, nos lleva a que la igualdad, en particular la de género, constituya un objetivo prioritario a la par que transversal. Y la implantación, amigos y amigas, de planes de igualdad, de medidas de igualdad, desde luego resulta primordial. Y en este camino es necesario, por nuestra parte, por parte de la Administración autonómica, en primer lugar, informar. En segundo lugar, sensibilizar, para a continuación dar máxima difusión, sobre todo a los beneficios para las empresas, para los equipos humanos y para el conjunto de la sociedad que conlleva la plena igualdad, la igualdad efectiva y plena en nuestro tejido empresarial. Para ello resulta imprescindible apoyo para implantar esta igualdad, para llevar a cabo los planes y medidas. Lo cierto es que, más allá de las empresas que tienen obligación de llevarlos a la práctica, un buen número de ese más de 99% que constituyen las pequeñas y medianas empresas en nuestro tejido empresarial, el aragonés acaba estando un tanto desorientado, no sabe por dónde tirar, más allá de desconocer las bondades, los beneficios y de tener información. Ahí debemos estar la Administración autonómica. Resulta imprescindible este apoyo, pero desde luego no menos imprescindible resulta el impulso decidido que queremos en materia de formación y concienciación llevar a cabo en la línea de nuestro trabajo, con acciones sin duda alguna
como esta jornada, pero sobre todo con acciones, una vez más, que requieren de la ayuda, que requieren del compromiso conjunto y del trabajo codo con los agentes sociales, con nuestros agentes sociales y, por supuesto, con la ayuda decidida desde la convicción tanto de la Asociación de Directivas como de ARAME. Y, desde luego, una de las fórmulas, y así lo creemos más allá de cuanto configura la responsabilidad social empresarial, es implantar estímulos. Estímulos como el recién creado sello de responsabilidad social aragonesa Plus, el sello RSA Plus. Estos sellos no solamente son acicates, sino que desde luego representan compromisos hacia la sostenibilidad de nuestras empresas. Ya son, seguro que se ha recordado a lo largo de la jornada, 475 las organizaciones y empresas involucradas en este trabajo enmarcado en el diálogo social, en este plan pionero de la responsabilidad social aragonesa. Y cuanto hemos querido, y así lo hemos decidido, es dar un salto cualitativo con la creación de este sello RSA Plus, porque pretendemos que nuestras empresas, en este compromiso hacia la sostenibilidad, den, acompañándonos, ese salto cualitativo. Apuesten, desde luego, no solamente por el talento femenino, sino por hacer efectiva la igualdad en el ámbito empresarial. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hablamos de alcanzar la sostenibilidad en una triple vertiente: la económica, la medioambiental y la social. Ahí es donde encajarían perfectísimamente la implantación, sobre todo voluntaria, de planes y medidas de igualdad. Y, desde luego, amigas y amigos, en el Gobierno de Aragón y en nuestro departamento así lo creemos y así dirigimos nuestras líneas de actuación. En primer lugar, porque creemos en la igualdad efectiva, creemos en la igualdad y en tener en cuenta al talento femenino. En segundo lugar, porque venimos trabajando en esta línea pretendiendo así también fortalecer a nuestras empresas. Y, en tercer lugar, porque tenemos claro, y los datos así objetivamente lo demuestran, que trabajar por una mayor competitividad implica también, desde luego, integrar al talento femenino. Por ello, por la responsabilidad social, pero sobre todo a raíz de una profunda convicción, cuanto vamos a hacer es promover e impulsar esta línea de trabajo empresarial, sí, laboral también, pero sobre todo educacional. Las desigualdades en esta materia parten, sin duda alguna, de carencias o mejoras visibles en materia de educación. Y, amigos y amigas, cuanto estamos haciendo en esta jornada todos conjuntamente también es educacional. Desde luego, concienciar, sensibilizar, al mismo tiempo que estimular, supone educar, contribuir a una educación social y dar un paso importante. El hacerlo conjuntamente con nuestros agentes sociales, con Directivas de Aragón y con ARAME, lo que va a conllevar sin duda alguna es garantizar unos mejores resultados en esa finalidad, en esos objetivos que pretendemos conjuntamente para la sociedad aragonesa. Y, desde luego, en este continuo trabajo, en esta tarea diaria por revertir las situaciones de desigualdad en este ámbito, el empresarial y el laboral, este camino, esta línea de trabajo resulta ya imparable. Y en este camino queremos contar con vosotros y vosotras, más allá de vuestra asistencia activa a estas jornadas, hecho que agradezco de antemano. Cuanto queremos es que realmente forméis parte de esta convicción y llevéis explícitamente con nosotros la tarea de difusión y de sensibilización, porque, amigos y amigas, en este campo también debemos sumar fuerzas. Esta es la clave, sumar fuerzas, porque para ser más fuertes en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial y en el ámbito social, no solamente quienes estamos aquí, sino debemos contribuir a que quienes no están aquí y no lo ven claro, dejarles desde luego patente que Aragón no puede en ningún caso prescindir del talento femenino. Gracias a todos, trabajemos conjuntamente en este sentido.
Pues nada, hemos llegado al final de la jornada. Únicamente deciros que además de igualdad, de voluntariado y de conciliación, la cultura también es la gastronomía, con lo cual Alimentos de Aragón nos invita a una degustación en la planta 1, estamos en la -1, de Alimentos de Aragón. Gracias a todos por la presencia.